otro de diagnóstico, otro de tratamiento, otro de TBC resistente, otro de, bueno, en fin. Yo voy a tratar de abarcar pues la mayor cantidad de información posible de una manera pues didáctica. Espero que participen. Entonces, tuberculosis, o más bien el complejo Mycobacterium en tuberculosis, hace referencia a 7 especies del género Mycobacterium, ¿sí? De la familia Mycobacteriaceae, del orden Actinomycetales, ¿sí? Son las causas de tuberculosis en los seres humanos y de la enfermedad zoonótica. Las especies del complejo Mycobacterium tuberculosis comparten un 99.9% de identidad con las secuencias y por eso es que se dice que probablemente evolucionaron en algún momento de una identidad única. Entonces, más o menos acá hace probablemente 2.5 millones de años fue que empezaron todas estas especies que comparten unos genomas diferentes y se dividieron en unos linajes, ¿sí? Como ustedes pueden ver, todo este es el complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que es todo esto. Y dentro de las Mycobacterium tuberculosis, que es el que nosotros conocemos que causa la entidad clínica, hay cerca de unos 7 linajes que están repartidos alrededor del mundo, ¿sí? Por acá pueden ver algunas que son de predominio asiático, ¿sí? Y otras que tienen origen, por ejemplo, en lo que es el África, en algunas partes del África. Por ejemplo, miren que este es el linaje 6 de Mycobacterium africanum, y el Mycobacterium caneti, que también causa infecciones en algunas partes de África. En Asia hay algunos linajes que son muy agresivos. Está, por ejemplo, la llamada Beijing lineage. Ese es un linaje que es muy agresivo porque son cepas que son tanto resistentes como virulentas. Entonces, lo que se varía en estos linajes es que, por ejemplo, algunos tienden a ser más resistentes pero poco virulentos, otros viceversa, pero este linaje asiático es caracterizado por tener ambas características, ¿sí? Hay otras micobacterias, sí, por ejemplo, Mycobacterium leprae, que causa la lepra, ha disminuido pues mucho su incidencia recientemente. Sin embargo, recordemos que hay casos de lepra en este momento activos en el departamento de Caldas. Eh, Hay otro que es Mycobacterium bovis, que es descendiente de Mycobacterium tuberculosis, y allí es donde sacamos la llamada BCG, que es el bacilo de Calmette-Guarin, que es el que nosotros utilizamos para efectos de vacunación en países de altas incidencias como lo son pues Latinoamérica, pues los países de Latinoamérica. Está el complejo Mycobacterium avium, que produce enfermedad pulmonar, pero es solo en el contexto de pacientes que tienen neumopatías crónicas y sobre todo aquellos pacientes que tienen VIH fase SIDA. Y hay otras micobacterias como Mycobacterium cheloni, que lo hemos mencionado previamente, que causa infecciones en tatuajes, Mycobacterium marinum, que causa otro tipo de infecciones. Bueno, Mycobacterium ulcerans, que causan unas úlceras que son intratables. O sea, el tratamiento de las infecciones por Mycobacterium ulcerans en África es básicamente la amputación, pero básicamente no corresponden al complejo pues, Mycobacterium tuberculosis, que es de lo que vamos a hablar hoy. Los seres humanos son el único reservorio para Mycobacterium tuberculosis y esto implica que somos los únicos que nos podemos enfermar y además transmitirlo, porque los animales son sensibles a la infección, pero no logran generar una transmisión. Yo creo que una excepción a esto es sobre todo Mycobacterium bovis, porque puede causar algunas infecciones debido en vacas, pues, que causan algunas infecciones pulmonares, pero de resto no hay transmisión, pues, como un ciclo de enfermedad como tal. Algunos investigadores han postulado que Mycobacterium tuberculosis infectó a los homínidos en África hace 3 millones de años. Y desde entonces ha evolucionado conjuntamente con el huésped humano. Por eso es que ustedes ven estos linajes que ven acá y todos son intrínsecamente pues, relacionados y son muy similares, porque él ha evolucionado con nosotros de acuerdo a la migración de humanos alrededor del mundo. Por eso es que tiene, digamos, estos predominios geográficos. Este es un artículo muy bonito que le gusta mucho a Sebastián. Este artículo habla de cómo Mycobacterium tuberculosis probablemente evolucionó con nosotros a raíz de la aparición del juego. Ustedes saben que antes los grupos, no habían grupos sociales, ¿sí? Los primates no humanos no eran tan sociales como los humanos como tal, y una de las cosas que propició esto fue la aparición del fuego. Cuando descubrieron el fuego, empezaron a haber asentamientos humanos, ¿sí? Se empezaron a relacionar y hubo 2 factores que influyeron en la expansión de esta enfermedad, que antes, miren, antes había infecciones habituales, pero como eran tan separados, no se lograba un ciclo de transmisión, no se lograba una expansión de la enfermedad. Sin embargo, al aparecer el fuego,
aparecieron las enfermedades pulmonares crónicas porque dan daño pulmonar por exposición al humo, ¿sí? Y cavitaciones, bronquiectasias, bronquitis, bueno, todo esto favoreció que un aumento de la incidencia en la aparición de las micobacterias, y esto sumado a que, como ya habían asentamientos humanos, se completara el ciclo de transmisión. Entonces, a partir de esta época fue que Mycobacterium tuberculosis empezó a infectar el humano y empezó a evolucionar con nosotros por toda esta cadena que vemos acá de este lado. Fuera de eso, que la tuberculosis pues tiene una historia muy bonita. Ustedes saben que la tuberculosis causó cerca de un 25% de todas las muertes en Europa en pacientes adultos, sobre todo entre los años 1600 y 1800. Y tanto es así, tan alta era su incidencia que tuvo muchas relaciones con el arte, con la clase alta, porque, digamos, en este libro de Susan Sontag afirmó que en la enfermedad y sus metáforas que la tuberculosis volvió al cuerpo transparente. Por ejemplo, ahí dicen, cuando un joven no se hubiera como aceptado como poeta a nadie que tuviera pesara menos de 45 kilos. El inigualable Byron no dejaba de imaginarse a sí mismo enfermo de tuberculosis mientras contemplaba su imagen en el espejo. Le confesó a su amigo, el tuberculoso Tom Moore, mirada al pobre Byron, qué interesante parece al morir. Entonces es como si en esta época, que es entre el 1700 y 1800, hasta finalizar el año 1800, tener tuberculosis fuera algo bueno, ¿sí? Las mujeres eran delgadas, tenían una piel clara, el cabello era sedoso, y digamos que este era un tipo de belleza especial, y incluso las personas de la alta clase buscaban infectarse de tuberculosis para poder parecer de esta clase y tener esta moda tuberculosa o la peste blanca, como le llamaban antes. A mediados de 1800, tanto en Europa como en Estados Unidos, la tuberculosis pues era una epidemia actual, y las víctimas de la plaga blanca entraban en un proceso de consunción. Ese fue uno de los primeros nombres que se le tuvo a la tuberculosis, la consunción. El enfermo se iba apagando poco a poco, se consumía, se veía abocado de una desaparición lenta, dolorosa y enigmática, y convertía los transparentes cuerpos en objeto de romantización. El pelo se volvía sedoso, la piel fina, pálida, la mirada vitrea y dilatada, los labios y mejillas se tornaban de color rojo sangre, probablemente por la hemoptisis y por la fiebre, porque recuerden que la hemoptisis es uno de los hallazgos clínicos que ya no son tan habituales en tuberculosis, son altamente específicos, pero antes sí se veía mucho pues porque no había tratamiento. Y una palidez excesiva. Esto se romantizó y era una de las medidas o estándares de belleza que se tenía antes, y por eso es que muchas de las imágenes pintorescas de la alta clase siempre son adultos, blancos, mejillas pálidas, con la boca roja. Bueno, y fue un prototipo de belleza. Primero se le llamó consunción, como les dije ahorita, así era el término para este síndrome clínico que les menciono acá, ¿sí? Y luego se le llamó tisis. La tisis era una enfermedad que provocaba una consunción gradual, lenta, había fiebre, había ulceración en algún órgano, y estas ulceraciones se evidenciaban pues en úlceras post-mortem, sobre todo a nivel pulmonar, que eran posiblemente las cavernas que ellos veían. Ya el término tuberculosis fue utilizado por primera vez por Sean Lane, el mismo de la púrpura de Sean Lane, era un biólogo. Él describió primero este cuadro clínico, le dio un nombre, le acuñó el nombre de tuberculosis, pero él no realizó nunca el diagnóstico etiológico ni sospechaba que fuera por un microorganismo, fue solo un nombre sintomático que le dio. Ya en el 82, como 52 años más tarde, él hizo el reporte del descubrimiento del agente etiológico, y ya se contempló pues todo el síndrome clínico, la etiología, pues ustedes saben los principios de Koch o las leyes de Koch, cómo se cumplía con este Mycobacterium tuberculosis. No yéndonos muy lejos, acá en el Hospital de Santa Sofía fue uno de los primeros tubercularios, se inauguró en el 3 de enero de 1952, y era un hospital, un sanatorio antituberculoso, quedaba a las afueras de la ciudad porque se sabía que era una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces tanto los tubercularios como los leprocomios, que eran los de los pacientes de lepra, que buscaban ser aislados de la sociedad. Eso fue, pues, hubo algo de discriminación, fue mucho más llamativa pues en Mycobacterium leprae que con Mycobacterium tuberculosis, evidentemente, pero ellos también. Y Santa Sofía, yo no sé si ustedes han visto, tiene una razón de ser en su orientación, y es que la luz siempre entra de un lado y tiene unos ventanales muy grandes. Como inicialmente no había tratamientos tan efectivos, una de las cosas que se creía que curaba la tuberculosis era la exposición a la luz ultravioleta. Entonces, por eso Santa Sofía, digamos, tiene esa orientación, y ya luego, pues obviamente fue cambiando su razón social, y pues ya dejó de ser un tuberculario para convertirse en el hospital departamental. Ya pues entrándonos en materia, Mycobacterium tuberculosis pues pertenece a los bacilos aerobios gram positivos débiles. O sea, esto se los menciono porque
es considerado un gran positivo, pero no tiñe bien, porque digamos que las tinciones no penetran tan bien, entonces no se alcanzan a ver. Ellos utilizan un tipo de tinción diferente, que son los ácido alcohol resistentes, que es la tinción de Ziel-Nielsen, ¿sí? Tiene una pared muy rica en lípidos, eso le da resistencia a desinfectantes, detergentes, antibióticos. Por eso cuando hablamos de desinfección de tuberculosis, digamos que es muy difícil porque se requieren desinfectantes de alto nivel. La respuesta inmune del hospedador, esta pared también gruesa también le confiere algo de resistencia y tiene una capacidad para tener un crecimiento intracelular dentro de los macrófagos alveolares inactivados, ¿sí? La enfermedad depende fundamentalmente de la respuesta del hospedador a la infección, como lo vamos a ver posteriormente. La infección primaria siempre es pulmonar, pero pueden haber una diseminación a otras localizaciones, especialmente en niños y en pacientes inmunodeprimidos. Es una bacteria ácido alcohol resistente. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo la pared de Mycobacterium tuberculosis le permite esta característica de ser ácido alcohol resistente, y su crecimiento está subordinado a la presencia de oxígeno y al valor de pH circundante. Entonces, digamos que es muy débil y es muy lábil al calor y a la luz solar y ultravioleta. Entonces, digamos que si hubiese Mycobacterium tuberculosis en un ambiente abierto, él se inactiva rápidamente por estas dos cosas, por la luz solar, la luz ultravioleta, y no persiste mucho tiempo, ¿sí? Su multiplicación es lenta, se divide cada 16 a 20 horas, por eso crece tan lento en el cultivo y ante circunstancias adversas puede entrar en un estado de latencia y no crecer, ¿sí? El reservorio natural de tuberculosis siempre es el ser humano, como ya se los mencioné, y esta es una imagen de la pared. Como ustedes ven, aquí se ve la pared de peptidoglucano, ¿sí? Acá se ve el arabinogalactano, ¿sí? Y ya por acá se ve el lipoarabinomanano con cubiertas de manosa, y estos son los ácidos micólicos, los famosos ácidos micólicos, y los glicolípidos son los que le permiten a la micobacteria, digamos que cuando uno pone el contraste, lo retiene acá, lo retiene entre estos espacios. Eso no lo pueden ser las bacterias gram positivas y gram negativas, por decir así. Ellos sí lo retienen, y esta es una característica pues de todos los bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces luego le echan, después de la tinción, ácido y alcohol, y como él resiste esta desecación, resiste su pared porque es muy gruesa, y además retiene el color, es que se ve esta tinción. Entonces vamos a ver la primera pregunta. Yo les quiero preguntar cuáles son los siguientes, cuáles de los siguientes microorganismos son bacilos o son considerados ácido alcohol resistentes. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero que ya ingresaron todos sus nombres y ya empezaron. Digan algo para ver si continúo. Y están viendo la pantalla del quiz, ¿cierto? Sí, bueno, está habilitada la pantalla del quiz. Listo, y ya les dejo ingresar el nombre. Sí, señor, inmediatamente nos dejó ingresar el nombre. Ok, le voy a dar iniciar entonces. Y voy a abrir la votación. ¿Cuáles de los siguientes microorganismos son microorganismos no solo VAR, sino ácido alcohol resistentes? ¿Sí? Entonces, Cryptosporidium, Actinomyces, Ciclospora, Nocardia, Bacillus subtilis y Mycobacterium tuberculosis. Yo vi como 67 personas, entonces espero que voten todos. Quedan 3 segundos. Bueno, ¿cuáles serán, digamos, las respuestas correctas? Cryptosporidium, Actinomyces, Mycobacterium tuberculosis y Nocardia. ¿Listo? Hay algunas salvedades que hay que hacer. Digamos que todos pues, le orientaron a este, pero solo 5 personas le pegaron a estas. Pilas que hay falsos positivos en la tinción de Ziel-Nielsen porque, digamos, Actinomyces y Nocardia, cuando no generan un inóculo alto, sino que hay lesiones residuales, pueden verse como VAR, ¿sí? Pueden hacer falsos positivos, sobre todo en lesiones pulmonares aisladas, no tanto en otros tipos de síndromes como los vamos a ver más adelante. Sin embargo, la característica de actinomyces y de neocardia es que no son tan fuertes, o sea, Mycobacterium tuberculosis retiene muy bien, entonces se ve intenso en la tinción de Ziel-Nielsen, mientras que actinomyces y nocardia tiñen de un nivel intermedio, o sea, no son tan intensos como Mycobacterium tuberculosis. Cryptosporidium sí lo alcanza a retener bien. Nosotros hacemos sobre todo diagnóstico de Cryptosporidium en pacientes, en heces fecales y en pacientes inmunocomprometidos, para que lo tengan en cuenta que es una de las pruebas que uno puede pedir en pacientes sobre todo con VIH, que tengan diarreas crónicas. Bueno, voy a continuar por acá, la epidemiología. Para hablar de la epidemiología, quiero recordarles, la tuberculosis florece donde quiera que exista pobreza, hacinamiento y enfermedad debilitante crónica. En Estados Unidos, la tuberculosis es una enfermedad principalmente en ancianos,
y en personas portadoras en personas con SIDA sobre todo. Los datos que da Mandel, que me parece a mí que es uno de los libros de referencia más buenos de tuberculosis, dice que 1/3 de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, 1/3 de la población mundial está infectada por tuberculosis, así no desarrolle síntomas. Eso nos incluye a nosotros, probablemente personal de salud que haya pasado ronda alguna vez en su vida y haya visto un paciente tuberculoso, probablemente se infectó, pero nunca desarrolló síntomas, pues espero, y tiene una tuberculosis latente. Ese riesgo puede permanecer, digamos, latente, ¿sí? Como su nombre lo dice, pero si sufre en algún momento alguna enfermedad que debilite el sistema inmunológico, puede desarrollar una reactivación de esa tuberculosis latente, y ese es el peligro. ¿Qué porcentaje de todos los pacientes que tienen enfermedad por tuberculosis desarrollan tuberculosis activa? Aproximadamente un 10%, pero miren, 80% de los casos de tuberculosis activa se producen solo en 22 países del mundo. Es decir, se restringe casi que a países pobres, ¿sí? Eso incluye países de bajos recursos como los países de Sudamérica. Colombia es considerada una zona endémica de tuberculosis, Perú es considerada una zona creo que es hiperendémica de tuberculosis, la incidencia allá de tuberculosis es altísima, y se cree, o no, se estima que tuberculosis mata casi 1.4 millones de personas al año y causa enfermedad grave en casi 8.7 millones de personas por año en todo el mundo. Los que ya habrán pasado por clínicas habrán visto que si no han tenido un diagnóstico confirmado, al menos si han visto muchos sospechosos. Acá en el departamento de Caldas, Dorada y Chinchina son municipios con altísima incidencia de tuberculosis, entonces yo creo que es una enfermedad a la que debemos conocerla y debemos saberla tratar. Es la segunda causa por detrás de VIH de muerte en el mundo por un solo microorganismo infeccioso. Eso es súper importante. O sea, es la segunda causa de mortalidad por un microorganismo solito. Sin embargo, también muchos de los casos son asociados por la coinfección TB y VIH, como lo vamos a ver más adelante. Se producen 0.4 millones de fallecimientos por tuberculosis en pacientes infectados por VIH, y hay un problema reciente que es la tuberculosis resistente a fármacos, con una prevalencia de casi 630.000 casos nuevos en el 2011. No he visto estadísticas pues como más recientes y tampoco como unas estadísticas juiciosas en Colombia, porque muchas veces nos quedamos sin diagnóstico etiológico o no se hacen las pruebas de sensibilidad a fármacos. Entonces yo creo que es un problema que está sumamente infraestimado, pero acá en el departamento de Caldas se han visto ya varios casos de tuberculosis MDR, pacientes que han recibido incluso ciclos de canamicina y han quedado sordos. Entonces yo creo que no es algo que esté tan ajeno a nosotros y que tenemos que aprenderlo pues a enfocar. La transmisión de Mycobacterium en tuberculosis es netamente aérea, ¿sí? Un acceso de tos en un paciente con tuberculosis puede producir 3.000 núcleos de microgotas infecciosas, la misma cifra que una conversación durante 5 minutos, y un estornudo puede generar un número muy superior. El aire de la habitación ocupada por una persona tuberculosa, después de que la deja, puede quedar contaminada por aproximadamente 30 minutos, que eso es lo que permiten las gotas en el aire, ¿sí? Si hay aerosolización, sabemos que los aerosoles pueden persistir cerca de 3 horas, y si hay aerosoles de Mycobacterium tuberculosis, también puede haber una transmisión potencial. Es muy importante saber que una sola microgota podría ser suficiente para una infección, eso es cierto, porque ella se podría replicar, pero normalmente se necesita una exposición prolongada y frecuente a inóculos más grandes para poder que haya una infección. La capacidad de la transmisión de las cepas de Mycobacterium tuberculosis es variable, pero suele producirse de puertas para afuera, ya que Mycobacterium tuberculosis no suele producirse de puertas para afuera porque suele ser destruido por la luz ultravioleta, que era lo que les mencionaba ahorita. Y esto es muy importante, y es que cuando caen las gotas, ¿sí? Cuando caen las gotas no son contagiosas, que es una gran diferencia con, por ejemplo, con coronavirus, que es donde también nos exigen a personas de salud utilizar N95 para procedimientos generadores de aerosoles o para las mascarillas quirúrgicas. Miren, Mycobacterium tuberculosis en el aire puede infectar, pero en superficies no, pierde su capacidad infecciosa completamente. La razón no la encontré en la literatura, yo supongo que es más por las características, porque no hay receptores, no hay cómo inocularse esto, porque si ustedes lo inhalan, llega el inóculo hasta las vías bronquiales, pero tocándose como tal no es posible que se logre un contagio o que llegue, pues no sé hasta dónde se alcancen pues a inocular, pero yo digo que alcancen hasta los bronquios, entonces es por eso que no es capaz de transmitirse. Es por eso que nosotros en Mycobacterium tuberculosis utilizamos un tapabocas que puede tener hasta 29, 30, 35 usos no continuos, es decir, y yo lo puedo tocar tranquilamente sin tener un riesgo de que yo me infecte de tuberculosis por tocar el tapabocas, distinto a COVID, que
el tapabocas se convierte en un fomite muy importante y es una de las cosas que más hemos hecho énfasis. Para hablar de la fisiopatología, cuando uno habla de micobacteria en tuberculosis pueden pasar dos cosas, y es que uno lo inocula y eso puede generar una infección latente o una infección activa. ¿Cómo se produce la infección latente? Básicamente uno inocula, uno se inhala las micobacterias, esto entra por acá a los bronquios, ¿sí? Ahí lo capta una célula presentadora de antígeno, puede ser un macrófago, una célula dendrítica, bueno, se forma un fagosoma y luego ellos migran a los ganglios linfáticos locales, periregionales, peribronquiales, que son estos que ustedes ven acá, y allá va buscando un linfocito T que sea activo contra tuberculosis. Recuerden que las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno siempre buscan un linfocito que sea reactivo contra algo que lo que reconoció. Entonces, en busca de eso es que, digamos que se da la transmisión hasta el ganglio, ¿sí? Y se da la formación de un granuloma. Esa formación de un granuloma puede contenerse. Cuando el granuloma se contiene, es que se entra en una infección, una enfermedad latente, ¿sí? Y si no se logra el control de ese granuloma porque hay una replicación, no hay una adecuada respuesta inmune, es que se da la enfermedad pulmonar activa. Ahorita vamos a ver un poquito más del espectro clínico, de cómo se comporta, cuándo es lo uno, cuándo es lo otro, pero recordemos que estos granulomas tienen tienen diferentes características dependiendo de los estadios, y esto tiene que ver con la histopatología. Por ejemplo, los granulomas activos y recientes, por ejemplo, un granuloma de un paciente que tiene una enfermedad pulmonar activa, es un granuloma muy vascularizado, porque recuerden que las células inmunitarias tiran dos cosas que son linfotoxina y también tiran o secretan citoquinas que pueden ser estimulantes de la formación de vasos sanguíneos. Entonces, por eso los granulomas activos, que pueden ser granulomas recientes o granulomas de enfermedad activa, porque por ejemplo un paciente en una TB latente, pero que el granuloma está recién formado, puede tener estas características, ¿sí? Y ver granulomas que son muy vascularizados. Cuando estos granulomas pasan en el tiempo, los macrófagos, como se ve acá, empiezan a formar el calcium, porque se da como un proceso de estos macrófagos que se vuelven como células espumosas, parecido a lo que pasa en el endotelio, pero pues obviamente es un proceso muy distinto, y se empieza a formar como un calcium en la parte central, y por eso se llaman granulomas caseificantes. No todos los granulomas caseificantes son de tuberculosis, y no todas las tuberculosis producen granulomas caseificantes. Digamos, en unos estadios iniciales solo se podrán ver células gigantes multinucleadas, como ustedes lo ven acá, ricos y vascularizados, y eso podrá ser el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades, ¿sí? Pero cuando son granulomas caseificantes, solo hay poquitas causas y son altamente específicos, digamos, de fenómenos infecciosos como histoplasmosis y como tuberculosis. Entonces, el análisis histopatológico de las granulomas es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si un granuloma no se controla? Básicamente se empiezan a liberar las micobacterias y ellas empiezan a infectar otras partes del pulmón, que eso es cuando hay una tuberculosis pulmonar activa, que puede ser primaria, posprimaria, secundaria. Ahorita vamos a hablar bien de qué se refieren esos términos y de qué depende eso, de que cuando se forma el granuloma hayan unos macrófagos y haya una activación linfocitaria adecuada. ¿Por qué? Porque digamos que la célula dendrítica presenta, activa su linfocito T específico y esos linfocitos T activan las NK y entre linfocitos T, NK y macrófagos empiezan a botar interferón gamma. Ese interferón gamma es de suma utilidad para la formación del granuloma y para destruir, es decir, para que estos microorganismos, porque ¿qué hace el macrófago? El macrófago lo que hace es que fagocita la micobacteria, ¿sí? Y él ya es resistente a la formación de los fagolisosomas. Entonces, al resistir esto, se forman más y más y más y más. Aquí llegan múltiples macrófagos, se forman lo que son las células gigantes multinucleadas, ¿sí? Y luego el interferón gamma que le secretan es el que le permite destruir esas micobacterias que están ahí y poder entrar en un estadio latente. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, yo siempre les hago la analogía, el interferón gamma es como la espinaca de Popeye, porque es el que potencia, potencia esta capacidad de activar las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno para poder que haya una destrucción de las micobacterias que son estas azulitas. Entonces, ¿qué pasa si hay poca secreción de interferón gamma? Pues se puede dar esta ruptura. Entonces yo siempre por eso les hago la homología de la espinaca y básicamente recuerden que para formar un granuloma adecuado es sumamente necesario el factor de necrosis tumoral alfa. Sin TNF alfa no hay granuloma. Eso es algo que se ha estudiado muy extensamente y por eso es que, digamos, los pacientes que consumen medicamentos anti-TNF como etanercept, adalimumab,
infliximab, estos dos son anticuerpos monoclonales, este pertenece a otra familia pero cumple la misma función, que son muy utilizados en enfermedades como artritis reumatoide. Estos pacientes, digamos que pueden tener una susceptibilidad a padecer una infección activa. Y si un paciente tiene una tuberculosis latente y lo está fibrosando, digamos, lo está conteniendo, y yo le llego a dar un anti-TNF, lo que hago es que esos pacientes son los que me hacen tuberculosis pulmonar casi que fulminante, hacen TB miliar y tiene una alta mortalidad. Entonces eso es muy importante. En pacientes que yo les vaya a dar anti-TNF, tengo que hacer un screening de TB latente y TB activa, porque si no me tiro al paciente, o sea, se va a morir. ¿Listo? Este es otro ejemplo, sin espinaca, con interferón gamma, sin interferón gamma. Entonces, ¿qué pasa con ese interferón gamma? Básicamente, cuando se da la fagocitosis de las micobacterias, ellos tienen un complejo que es el ESX, que puede ser A o E. Esos son unos sistemas de secreción, ¿sí? Y ellos botan por ese complejo de secreción, eso es un sistema de secreción, creo que es tipo 4, ¿sí? Ellos empiezan a botar unas proteínas que son las CSAT6. Esas CSAT6 lo que hacen acá es bloquear las ubiquitinas. Si ustedes recuerdan de biología, las ubiquitinas lo que hacen es formar, o son como mensajeros, por así decirlo. ¿Qué hacen las ubiquitinas? Propician la unión de lo que se fagocitó con los gránulos, con los lisosomas, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando yo me fagocito algo, ¿sí? Yo formo un fagosoma temprano, que es solito lo que me tragué, ¿sí o no? Y luego yo lo maduro cuando tengo contacto con el lisosoma, que es cuando se forma el fagosoma tardío o el fagolisosoma. Ese paso es fundamental porque así es que yo pongo en contacto dentro del macrófago los endosomas con las especies reactivas del hidrógeno y del nitrógeno. Esto es potencializado por el interferón gamma, pero estos sistemas de secreción que tiene Mycobacterium en tuberculosis, que son recientes, digamos que le propician que no se una el fagolisosoma. Esa es la razón por cual él resiste allá adentro y necesita interferones gamma para poder que se dé finalmente, cuando se forman las células gigantes multinucleadas, la destrucción. Ahora, el TLR2 es fundamental, esto es algo que se ha estudiado también, esto es información pues relativamente reciente. Los TLR2 activan toda la cascada de los interferones tipo 1, ¿sí? A través de esta vía que es fundamental, que es la del MYD88. ¿Qué pasa con el TLR2? Que al parecer este TLR2 es el que tiene la capacidad de captar esa SAT6. Entonces, él lo capta, sabe que se está hackeando, activa por otra vía, la vía de los interferones tipo 1, y es que estimula la producción de interferón gamma. En ratones que logran, digamos, bloquear la producción de TLR2, sufren infecciones pulmonares masivas y es uno de los factores fundamentales en la virulencia. Y se cree que los pacientes que no captan por ese TLR2 tan eficientemente ese SAT6 son algunos pacientes que podrían desarrollar algunas manifestaciones severas sin tener ningún estado de inmunosupresión. Vamos a hablar del cuadro clínico de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, miren, cuando yo tengo contacto con Mycobacterium tuberculosis, yo entro en una cosa que se llama la infección primaria, ¿sí? Ahí yo puedo tener dos escenarios. Cuando yo hago la infección primaria, hay una respuesta inmunológica, hay una presentación antigénica y casi siempre se da, digamos, unas lesiones pulmonares iniciales que son propias de la caseificación de los ganglios, ¿sí? Entonces, si se logra controlar ese foco, eso entra en un proceso de calcificación, ¿sí? Entonces, miren, acá se ve una adenopatía con una cicatriz, porque acá hay calcificación y una cicatriz periférica también. Esto, ahí quedan micobacterias viables y por eso se dice que ahí quedan lesiones latentes. Puede haber algunos pocos pacientes que desde que tienen contacto en la fase inicial, de una lo destruyen. Y esos son los pacientes que se curan. O sea, nunca desarrollan la enfermedad y se curaron. Se cree que son aquellos que pueden tener algunas de estas características que les mencioné, que tienen un sistema inmune muy eficiente, lo logran erradicar completamente. Otros tantos, que es lo que se cree que es el 30% de la población mundial, lo que hacen con estos granulomas es que los logran controlar, pero hay quedan micobacterias viables, ¿sí? En esta infección primaria inicial no hay cavitación y si se logra controlar, simplemente se generan esas lesiones latentes y no hay un desarrollo de síntomas, por así decirlo, o los síntomas son muy transitorios, sería como una gripa maluca de una semana, por así decirlo, mientras se logra el foco de la infección. Ahora, yo puedo que si no tengo un sistema inmune tan efectivo, por ejemplo, pacientes que no son adultos, niños que son de más o menos menores de 5 años, puede que en el proceso de esto no se haga un control efectivo de ese granuloma.
y esos pacientes forman una TB primaria progresiva, es decir, esa TB primaria progresó, ¿sí? Y tiene potencial de desarrollar una infección pulmonar activa y estos pacientes sí desarrollarán síntomas. Adultos también lo podrán generar, pero no es tan frecuente que en adultos se presente. Y entonces, bueno, ya tengo dos escenarios. Uno, el paciente que quedó con lesiones latentes, otro, el paciente que se curó, otro, el paciente que, digamos, tiene una enfermedad pulmonar activa que se puede curar. Y también están los casos, sobre todo en niños y pacientes inmunosuprimidos, que hacen una diseminación hematógena masiva o diseminación también se cree que puede haber algo de diseminación linfática. Y esos son los que desarrollan las TBs extrapulmonares, que generalmente son en primo infecciones, ¿sí? Bueno, luego de que supongamos que este se curó, ¿sí? Se curó porque le dieron un tratamiento, recibió el tratamiento en tiempo adecuado, bueno, se dio todo esto. Luego puede haber una reactivación o puede haber una reinfección. Son términos diferentes. Reactivación es que este mismo granuloma que yo estaba controlando en algún momento de la vida se puede reactivar. Es la misma micobacteria, ¿sí? O reinfección es que yo, a pesar de tener este foco controlado acá, me vuelvo a exponer a la micobacteria y esta micobacteria puede que la anterior la controlé, pero puede que esta no. Entonces, eso me puede provocar, ya que hubo un fenómeno de hipersensibilidad, porque mire, acá ya se expuso el antígeno, ¿sí? Ya hay una respuesta inmune eficaz. Entonces, la segunda vez que yo me vea expuesto, ya no desarrollo una TB primaria, sino una TB secundaria, que puede ser progresiva. Y como acá el sistema inmune sí es tan efectivo, acá es que se forman las calcificaciones grandes y se forman las cavernas. Las cavernas son un fenómeno inmunomediado, depende de qué tan efectiva sea la respuesta inmune. Es por esto que las TBs, digamos, cavitarias o secundaria progresiva, son propias de pacientes adultos que ya se han expuesto una vez, ¿sí? Y que tienen un sistema inmune efectivo. Pacientes VIH, pacientes inmunosuprimidos, anti-TNF, no es común, y niños tampoco, que desarrollen cavernas porque su sistema inmune no es efectivo. Entonces esa es la evidencia. Las cavernas lo que hacen es que almacenan grandes cantidades de bacilos. Los pacientes que tienen cavernas son muy bacilíferos y son muy contagiosos. ¿Listo? Y ya pues luego puede haber también una diseminación a otros órganos como la TB renal que se presenta en TBs secundarias progresivas. Es común la coexistencia de TB pulmonar con TB renal, pues digamos que no es común, pero es de las dos que se pueden presentar al tiempo más frecuentemente. Y también puede haber una diseminación hematógeno y TB biliar si el paciente pues tiene un estado inmune alterado. Ese es el espectro clínico de la tuberculosis. Vean que depende mucho de si es la primera vez o la segunda vez que me expongo a la micobacteria y de la edad y del estado de inmunidad del paciente. Entonces, la TB primaria es la forma que se desarrolla en una persona no expuesta previamente y por eso no está sensibilizada. Aproximadamente el 5% de estas pacientes que tienen TB primaria van a desarrollar una enfermedad activa. Generalmente son niños o adolescentes. Los adultos generalmente cuando se exponen por primera vez en zonas de baja endemia no desarrollan síntomas y sino que logran controlar el foco eficazmente. Sin embargo, pues en zonas endémicas como Colombia, por ejemplo, es común que los pacientes se expongan desde la infancia una primera vez. ¿Qué pasa en esa TB primaria si se logra controlar? Básicamente hay adenopatía iliar y una calcificación que es periférica en el parénquima pulmonar. Ese es el complejo de Ghon, el llamado complejo de Ghon, la combinación de esos dos. Y también puede haber una cosa que se llama el complejo de Rattke, que es, por ejemplo, en pacientes adultos que tienen un sistema inmune un poquito más eficaz, que es cuando hay complejo de Ghon y también se calcifica un ganglio en el hilio pulmonar. Acá se ve muy claramente cómo se empieza a calcificar. Ese es el llamado complejo de Rattke y son altamente sugestivos de TB pulmonar primaria. Habría que evaluar el desarrollo de síntomas y otras cosas para ver si esto se puede convertir potencialmente en una TB pulmonar o es una TB pulmonar progresiva. La TB primaria progresiva es esta tuberculosis que no se logró controlar, porque estas calcificaciones son signos de buen control de la infección. Entonces, cuando no se logra controlar, miren que no hay calcificaciones, sino que se ve como una neumonía. Entonces, este, por ejemplo, es el caso de un paciente de 2 años que tiene una neumonía bacteriana aguda. El cuadro puede ser indistinguible. Miren que, digamos, hay consolidación, hay tos, fiebre, sudoración, hay dificultad para respirar. Es casi una neumonía aguda. Se presenta generalmente en niños o en adultos, pacientes muy adultos ya añosos. Entonces, este es un paciente, por ejemplo, que tenía además asociado unas adenopatías y estaba formando una escrófula tuberculosa. Él tiene una adenopatía iliar que se puede notar acá. Generalmente los pacientes con tuberculosis tienen adenopatías iliares, pueden ser fáciles o difíciles de diagnosticar.
se ven mucho mejor en las tomografías que en las radiografías. Y recuerden que en la TB primaria progresiva, que generalmente es en niños, es rara la cavitación porque no tienen un sistema inmune robusto. Ya está la TB secundaria, que es cuando después de que yo logré controlar el foco, me expongo una segunda vez. Entonces acá el sistema inmune sí llega y de una empieza a atacar ese granuloma. Y por eso es que se produce la cavitación. Son en un anfitrión previamente sensibilizado y puede aparecer poco después de una TB primaria, pero suele ser muchos años después de la infección inicial. Como les digo, en zonas de alta endemia lo común es que el paciente se vuelva a exponer a otro paciente con tuberculosis, que es una otra infección, no es una reactivación como tal. La reactivación es más frecuente en zonas de baja prevalencia, pero acá es mucho más frecuente la reinfección. La TB secundaria, que es de la que estamos hablando, afecta clásicamente el vértice de los lobos superiores de uno o ambos pulmones. Generalmente son apicales. Entonces antes se decía que eso era porque les expulsaba los sitios donde había altas presiones de oxígeno, pero se cree que eso no es así. Debido a la preexistencia de la hipersensibilidad, hay una respuesta tisular y hay una atavicación del foco, que es lo que me genera, y hay adenopatías ciliares que son pues llamativos de la respuesta inmune. Entonces, miren, la localización apical antes se pensaba que era por un ambiente hiperoxigénico, perdón, de los vértices pulmonares, pero las últimas teorías lo que dicen es que eso no es cierto, es que más bien se atribuye a un defecto del flujo linfático en los vértices pulmonares, porque si ustedes miran acá, aquí hay un gran flujo de drenaje linfático, ¿sí? Por acá está el conducto torácico, ¿sí? Los ganglios linfáticos ciliares y el drenaje linfático en estas zonas es muy buena, pero este drenaje linfático del ápex, como ustedes lo ven acá, que es el drenaje, digamos, del lóbulo superior, no es tan bueno. Entonces, ¿qué se cree? Que hay un proceso como de estasis de las micobacterias y por eso el granuloma se queda ahí y por eso es que las lesiones se producen ahí. Y como no hay un buen efecto de bomba del flujo respiratorio, también propicia que haya como una estasis de ese flujo linfático y se dé la respuesta inmune en esta localización. La localización posteroapical con tendencia a la cavitación y la progresión son características de adolescentes y adultos, que son los que ya tienen una respuesta inmune mejor ensamblada, y en niños y pacientes de avanzada edad es común que se localice más bien en lóbulos inferiores y que puede ser indistinguible de una neumonía bacteriana basal, por ejemplo. Entonces se puede manifestar de esta manera, sobre todo en estos pacientes. En niños, esto es muy importante, los niños suelen ser paucibacilares, es decir, casi no producen bacilos. La razón de esto es que no hay caverna, y les recuerdo, los pacientes bacilíferos generalmente tienen cavernas, y generalmente suele ser intratorácica y ganglionar. Los pacientes con tuberculosis en niños suelen hacer con mucha frecuencia TB ganglionar. En niños muy pequeños existe una tendencia a la diseminación linfohematógena y una afectación miliar y meningia. Por ello, todos estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad a sufrir, digamos, tuberculosis extrapulmonares. Entonces, este es el espectro de la tuberculosis. Puede ser pulmonar primaria o posprimaria, que también es llamada secundaria. Y puede haber tuberculosis extrapulmonares, que son la TB pleural, la TB ósea, la meningitis, la miliar, la linfadenitis tuberculosa y la pericarditis o la TB genitourinaria. Hay algunas que se escapan acá, por ejemplo, en la tuberculosis suprarrenal, porque también además de renal hay suprarrenal, pero digamos que no es tan frecuente. Recuerden que los signos y síntomas de tuberculosis es básicamente la definición de caso probable que nosotros manejamos en Colombia, es paciente con tos, expectoración mayor a 15 días. O sea, es sumamente amplio, cualquier viejito epocoso encaja acá, pero es la definición más sensible que se ha logrado. Además, otros signos que me aumentan el índice de sospecha de que yo estoy en el contexto de una tuberculosis es que la tos sea productiva, que se acompañe de fiebre, de pérdida de peso y de sudoración nocturna, que estos tres recuerden que son síntomas B, que también pueden ser llamativos de linfoma. Entonces, si yo tengo un paciente con estos y además tengo tos productiva, lo primero que pienso es en tuberculosis. Aunque un paciente con tuberculosis, con un linfoma pulmonar, pues también podría bien tener exactamente lo mismo. Y aquí es importante hacer los estudios de diagnóstico porque el diagnóstico diferencial se va a enfocar por esos dos. Recuerden que la sudoración nocturna hay que saberla indagar, no es solo que sude por las noches, sino que sude mucho. Es decir, estos pacientes con sudoración nocturna casi que se tienen que parar de la cama a cambiarse la camiseta porque la sudoración es tan excesiva que casi que podrían escurrir la camiseta.
No es que por la noche me sentí caliente por las cobijas y subí un poquito, entonces hay que saber indagar bien por estos, y la pérdida de peso puede ser, pues obviamente tiene que ser una pérdida de peso no intencionada, porque pues digamos si fue un paciente que tuvo una cirugía bariátrica recientemente, pues no me va a aportar mucho la pérdida de peso, y recuerden que estos pacientes con cirugía bariátrica tienen también un alto riesgo de sufrir una enfermedad pulmonar, una tuberculosis pulmonar activa y grave. Miren, esta es una tabla que nos muestra la frecuencia de los hallazgos clínicos en tuberculosis adultos en el contexto de una meningitis que vamos a hablar ahorita. Casi todos los pacientes tienen fiebre y cefalea. Son los hallazgos clínicos más frecuentes. Otros no tan frecuentes son el vómito, la rigidez de nuca, que la verdad es muy poco frecuente, ¿sí? Parálisis de nervios craneales, no son tan frecuentes, no son muy sensibles, pero son altamente específicos de tuberculosis. Algunos otros signos neurológicos, y la PPD no es tan consistente. En zonas de alta endemia suele ser más superior al 50%. Por ejemplo, Colombia puede ser que la PPD tenga un poquito más de utilidad, sin embargo pueden ser falsos positivos debido a la vacuna de la BCG, que ahorita les voy a mencionar porque se genera un falso positivo. Esta es otra de las formas de tuberculosis, la tuberculosis ganglionar. Son lesiones dolorosas, crónicas, o sea, esto no se desarrolla en una semana. Digamos que el diagnóstico diferencial de estas lesiones ganglionares es amplio, generalmente se produce en niños, ¿sí? Las lesiones son mayores a 2 centímetros, son dolorosas y tienden a ulcerarse. Cuando se ulceran es la llamada escrófula tuberculosa, porque tuberculosis empieza a generar un granuloma y empieza a destruir todo ese tejido y suelen ulcerarse, mientras que si es un crecimiento de una masa, pero no duele y es, digamos, duro y no se ulcera, tiende a ser más características, digamos, de un linfoma o una lesión pues ya de predominio neoplásico. Estos son dos casos de tuberculosis ganglionar y les traigo este caso clínico. Este es un paciente adulto de 45 años sin antecedentes de importancia, VIH negativo y tiene una adenopatía dolorosa y ulcerada de 1 mes y medio de evolución. Entonces se le realizan biopsias a este paciente y se encuentran bacilos débilmente ácido alcohol resistentes y una tinción de hematoxilina de eosina que revela esto. Entonces vamos a dirigirnos a nuestra plataforma para entrar en la segunda pregunta: ¿cuál será el diagnóstico más probable de este paciente? Y las opciones son tuberculosis, nocardosis, actinomicosis o un linfoma, dadas las características imagenológicas y el cuadro clínico que les mencioné. Bueno, 3 personas le pegaron al diagnóstico que era una actinomicosis, 13 personas se sesgaron por la conferencia que es de tuberculosis, 5 contestaron nocardiosis y 3 contestaron un linfoma. A ver, tuberculosis por cuadro clínico sí podría ser probable, les recuerdo que es más común en niños, sin embargo, esto que ustedes ven acá son gránulos de azufre, hay que saberlos diferenciar. Miren que ahí son bacilos débilmente ácido alcohol resistentes, es decir, tiñen débilmente. Recuerden que yo les mencioné que la tinción de Barr o la tinción de Ziel-Nielsen en tuberculosis tiñen muy bien, o sea, y se ven de otra característica. Estos gránulos de azufre son prácticamente patognomónicos pues, de una actinomicosis. Recuerden que actinomices produce un síndrome que se llama el cérvico orofacial y puede producir estas lesiones que se ulceran, y hay que hacer una tomografía de cuello porque estas lesiones tienden a extenderse hacia adentro y ulcerar grandes partes y extensiones pues de donde se encuentre, porque también hay síndrome pulmonar, también hay pélvico. Bueno, actinomices suele producir estos síndromes que son muy, muy interesantes. Nocardiosis no, las lesiones de nocardia en ganglios no son comunes. Nocardiosis produce más que todo infecciones a nivel intrapulmonar y otro tipo de lesiones cutáneas que son ulceradas, que tienen varios huecos. Ustedes saben, pues conocen las lesiones que parecen como micetoma, pues está el micetoma producido por nocardia, y un linfoma, pues definitivamente un linfoma no nos va a dar este aspecto de un gránulo de azufre. Y recuerden que yo les dije que cuando son ulcerados, duelen y todo eso, suelen ser más diagnóstico de algo infeccioso que algo neoplásico. La tuberculosis meningia es principalmente característica en niños y pacientes con VIH. Se caracteriza por un engrosamiento de la dura madre, ¿sí? Ese engrosamiento es mucho más llamativo en las meninges de la base del cráneo, y ustedes van a ver en una tomografía o en una resonancia magnética, básicamente, es muy sutil, o sea, puede ser muy sutil o muy, muy extenso, como les voy a mostrar ahorita, pero ustedes van a ver un engrosamiento de toda esta base del cráneo. Miren que esto no es normal.
una persona pues que no tenga un alto índice de sospecha de esto podrá pasarlo por alto porque digamos que pueden ser muy sutiles. Entonces vamos con este otro caso clínico, vayan preparándose en mente porque ya les voy a tirar la otra pregunta. Es una paciente femenina de 14 años, es VIH negativo, tiene una cefalea de 2 meses de evolución de predominio frontal de carácter gravativo, ya dice que la cabeza le pesa y recientemente consulta, pues porque una niña pues, decían que era una migraña, pero recientemente tenía una diplopía, entonces ya se preocuparon y empezaron a consultar por su EPS hasta que llegaron a su servicio de hospitalización. La paciente no tiene fiebre, no revela pérdida de peso, tiene un signo de COMBE negativo. El signo de COMBE es contacto con otros pacientes con tuberculosis. Estos pacientes, digamos, ese signo de COMBE es importante indagarlo muy bien porque a las personas les da pena porque generalmente, digamos, vimos un caso de una niña con tuberculosis que la mamá tenía como pena decir que un hermano había estado en la cárcel y que había tenido tuberculosis. Entonces, es indagar muy bien. Pero esta paciente tenía un COMBE negativo, tenía un líquido cefalorraquídeo que reportaba una alta presión de apertura, ¿sí? Una celularidad que estaba normal, una glucosa normal y unas proteínas levemente aumentadas. Y estas lesiones en la tomografía, que son las que ustedes ven acá, un engrosamiento basal de las meninges y unas lesiones como granulomatosas que se veían acá en el parénquima encefálico, iba a decir pulmonar. Entonces vamos a Menti, a nuestra plataforma. ¿Cuál será el diagnóstico más probable de esta paciente? Entonces, las opciones para este caso son toxoplasmosis, una tuberculosis del sistema nervioso central o una criptococosis. Están participando muy poquito. 3, 2, 1. Bueno. Toxoplasmosis 11, no, es improbable que este paciente tenga una toxoplasmosis, sobre todo porque es VIH negativo. Recordemos que toxo causa infecciones sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, cuando tienen unos C4 sobre todo debajo de 200, ¿sí? Una tuberculosis del sistema nervioso central, en efecto, podría hacerlo, pero digamos que en un paciente con estas características, sin fiebre, sin pérdida de peso, sin contacto con un paciente con tuberculosis, es poco probable, ¿sí? Fuera de eso, la celularidad estaba normal. Recordemos que los pacientes con criptococosis pueden tener celularidad normal, pues los pacientes con tuberculosis generalmente tienen una celularidad aumentada a expensas de linfocitos. Se los van a reportar como células mononucleares, porque los linfocitos tienen solo un núcleo. Entonces, ¿cuáles son las células mononucleares? Básicamente linfocitos y macrófagos. Los polimorfonucleares pues, son los neutrófilos, que son más de enfermedad del sistema nervioso central bacteriana. Pero estos pacientes con tuberculosis del sistema nervioso central podrían tener, lo más común es que tuvieran una celularidad muy aumentada a expensas de linfocitos. Entonces, por eso la respuesta correcta, que no la puse acá muy lindo yo, es criptococosis, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir pantalla porque voy a revisar si le puse las respuestas a las otras preguntas. Ok, sí. Bueno. Sí, es que qué pena. Es que se me olvidó ponerla. Es una criptococosis. Eh, ya les voy a mostrar el código de Menti. Es 680169. Eh, voy a continuar compartiendo pantalla. Un problema técnico chiquitico. Bueno, entonces esta paciente tiene una criptococosis del sistema nervioso central. Les voy a hacer otra pregunta respecto a esta para reindicarme con lo del criptococo. Y es, abran por favor Menti, les voy a pasar la segunda pregunta. ¿Cuál será la especie de criptococo más probable que esté causando infección en esta paciente?
Gatti, Neoformans, Flaus o Terrius. Paciente, VIH negativo. Esa es la clave diagnóstica. Bueno, 9 personas contestaron Cryptococcus gatti. Efectivamente, en los estudios que se han hecho pues, a nivel mundial y también en Colombia, sobre todo en Antioquia, se ha mostrado que Cryptococcus gatti es la especie de criptococo que produce con mayor frecuencia infecciones en pacientes inmunocompetentes sin VIH. Entonces, por eso lo más probable es que fueron Cryptococcus gatti. Cryptococcus neoformans es más típico de pacientes VIH positivos que tienen recuentos de CD4, sobre todo inferiores a 150 células. Entonces es eso. La tuberculosis del sistema nervioso central, como les decía, lo más particular es el engrosamiento meningio a nivel de las meninges basales, ¿sí? Ustedes van a ver, pueden ser tan sutiles como acá. Si ustedes ven, yo fácilmente podría confundir con una hemorragia subaracnoidea que pinta como por las mismas partes, pero miren que en otros casos, sobre todo en resonancia, se pueden ver lesiones mucho más extensas. Miren que estos engrosamientos por acá ya tienden a ser muy anormales. Miren por acá este engrosamiento, lo importante que se puede ver. Y definitivamente el Mycobacterium tuberculosis puede producir también tuberculomas, lesiones en realce de anillo que pueden ser muy difíciles de diferenciar de digamos, una toxo del sistema nervioso central o una criptococosis. Entonces siempre hay que indagar es por el nexo epidemiológico. Pueden hacer unas lesiones en la dura madre tan extensas como estas, que mire, este es un gran compromiso del parénquima, ¿sí? Pueden hacer parálisis como están acá a nivel de la base del cráneo, pueden llegar a comprimir pares craneales, sobre todo el sexto, el séptimo par, del cuarto par también puede haber, pueden hacer estas lesiones ahí, hacer unas compresiones de pares craneales que son muy propias tanto de criptococo como de tuberculosis. Y hay otras más atípicas aún, que miren, por ejemplo, esta es una tuberculosis pineal, rarísima, pero el espectro de tuberculosis en el sistema nervioso central en pacientes, sobre todo con VIH, son muy amplias, entonces es de estudiarla. Las más comunes son estas que yo les menciono acá, un engrosamiento meningio a nivel basal. Los hallazgos pueden ser tempranos, pero cuando son muy tardíos pueden producir estas lesiones en el parénquima y pueden hacer signos de herniación y pueden aumentar, pues, y ya producir una hidrocefalia cuando se dejan avanzar. Muchas veces es preferible tratar empíricamente, casi que tuberculosis meningia es casi una de las únicas, digamos, indicaciones para tratar empíricamente y no tener diagnóstico, porque los diagnósticos pueden retrasar y el éxito de una tuberculosis meningia es tratarla rápido, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces se inicia el tratamiento, el diagnóstico nunca llega, pero la mejoría clínica lo dice todo y requiere culminar los tratamientos que son los que vamos a mencionar ahorita. Vamos con otro caso clínico. Este es un paciente masculino de 57 años, presentaba un dolor lumbar de moderada intensidad de 2 meses de evolución, una hematuria que era macroscópica y una pérdida de peso de unos 5 kilogramos en los últimos 3 meses. Además presentaba fiebre, sudoración nocturna, presentaba orina ácida, piuria, presentaba un urocultivo negativo sin evidencia de bacterias, entonces era una piuria estéril y no había células epiteliales. Es casi que el cuadro pues cantado de una tuberculosis renal, ¿sí? Orina ácida, con hematuria, con dolor, bueno, está casi que el cuadro cantado, además de estos hallazgos de pérdida de peso, pero yo les quiero preguntar, no el diagnóstico, sino preparen por favor sus celulares en mente, ¿cuál es el test diagnóstico que no sería útil en el contexto de una TBC renal? O sea, ¿cuál diagnóstico no nos serviría? Entonces está el NAT, que es como una PCR, prueba de amplificación de nucleótidos, una biopsia renal, un citoquímico con Sil-Nielsen, o unas tensiones pues, con Sil-Nielsen, o una tomografía de abdomen y pelvis. Bueno, muy bien. Aquí, obviamente, una PCR es uno de los diagnósticos de las cosas que más tiene utilidad. Cualquier prueba de amplificación de nucleótidos que ustedes utilicen. Ahorita vamos a mencionar cuáles son las más ideales, obviamente, pero digamos que es uno de los criterios para tomar una muestra, porque te va a dar un diagnóstico muy rápido. O sea, en prácticamente 100 minutos, que es lo que demoran más o menos estas pruebas, vas a tener un resultado de una prueba, vas a saber si sí o si no, pues con una sensibilidad no tan buena como el cultivo, que es el de referencia, pero definitivamente sí va a aportar mucho en caso de que salga positivo rápidamente. La biopsia renal, obviamente sí va a ser de utilidad, pues, o sea, uno trata de evitarse llegar hasta allá, pero si las otras pruebas dan negativas, si el cultivo se está demorando mucho, el paciente está grave, la biopsia me va a dar la confirmación diagnóstica, y una tomografía abdomen y pelvis, pues obviamente visualizar
el tipo de lesión, la localización me va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, de una neoplasia que podría tener un cuadro clínico muy similar. El citoquímico con Sil-Nielsen no, es un error frecuente, y es que uno en orina puede tener con mucha frecuencia, digamos, micobacterias que no son tuberculosas. Allá puede haber Mycobacterium avium complice y otras especies de micobacterias y me pueden dar falsos positivos en un Sil-Nielsen. Entonces me va a confundir y yo puedo estar diagnosticando una neoplasia como si fuera, digamos, una tuberculosis renal. Entonces no se debe hacer Sil-Nielsen en orina. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito del diagnóstico, ya hablamos de las características clínicas. Vamos a hablar del diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico es muy amplio. Tenemos muchas pruebas, entre ellas tenemos PPD, IGRA, cultivo, osciloscopias, GenExperts, Aniplex, ADA, cuantificación, que es el cuantiferón, o bueno, otros métodos que hay de cuantificación de interferón gamma, pero yo les voy a mencionar como cuáles son las que más utilidad tienen en nuestro medio y lo que está indicado en nuestras guías. Aquí vemos que las pruebas de amplificación de nucleótidos son muy útiles porque miren que se demoran de 1 a 2 días más o menos en el reporte, mientras que los medios de detección por cultivo se van a demorar más que todo 6, 8 semanas, pueden aquí en Colombia 3 meses puede demorarse un cultivo de tuberculosis, o sea, es algo que uno lo tiene que mandar porque en 3 meses, si el resto le salió negativo, puede tener una prueba buena y puede orientarse. Pero, digamos, para tomar decisiones rápidas son sumamente ineficientes. Están otras pruebas, digamos, que les voy a mostrar aquí a continuación. Está la PPD, que es la prueba de tuberculina, ¿sí? Se llama PPD porque es purificado nucleótido, derivado nucleótido purificado, creo que es lo que traduce. Básicamente consiste en inyectar en la piel unos antígenos que son propios de las paredes de las micobacterias, pero algunos de estos son cruzados con los de BCG. Entonces, digamos que puede haber una respuesta cruzada en pacientes que hayan recibido una vacuna de BCG. Yo creo que casi todos los que estarán en esta transmisión, pues, habrán tenido esta vacuna, solo pacientes pues muy jóvenes, digamos que ya no se está aplicando, y eso ya es bastante controvertido porque en sitios de altos recursos, el principio o la utilidad de la vacuna de la BCG es básicamente prevenir que en niños aparezcan las formas extrapulmonares. Entonces, digamos que en países de altos recursos donde la incidencia es muy baja, pues no tiene utilidad y por el contrario podría exponer reacciones adversas, pero en sitios de alta endemicidad sí podría prevenir un gran número de infecciones extrapulmonares de tuberculosis. Los puntos de corte son estos, sin embargo hay una modificación en las guías, estos son los puntos de corte de la Sociedad Americana de Tórax, que son los que estaban vigentes, pero creo que en las guías de nosotros hay unas modificaciones que van a estar más adelante. La sensibilidad de la PPD es de un 72 a un 82%, pero depende, sensibilidad para qué y sensibilidad en dónde, porque digamos, para diagnóstico de tuberculosis activa, yo hacer una PPD no es tan útil, excepto en niños, porque en niños, digamos que si yo tengo una respuesta ávida de PPD, yo sí puedo, digamos, suponer que tengo una tuberculosis pulmonar activa, o que el cuadro clínico que está teniendo mi paciente, o supongamos, tengo un ganglio y tiene una PPD de muchos milímetros, yo podría decir, bueno, sí es posible que yo esté teniendo una tuberculosis ganglionar, pero en pacientes adultos el diagnóstico de PPD se utiliza sobre todo para tuberculosis latente, como lo vamos a ver más adelante. La especificidad es variable dependiendo del sitio donde nos localicemos. La sensibilidad, por ejemplo, la especificidad en países de bajos recursos puede ser del 70 a 80%, mientras que en países de altos recursos, donde la endemicidad es baja, digamos que la sensibilidad puede alcanzar incluso un 90-95%. Bueno, en la lectura de la PPD, digamos que si recuerden que es induración más no el eritema. Miren, en esta imagen se ve muy bien, acá se ve la lesión indurada cómo crece, se debe leer a las 48 a 72 horas de aplicarla y yo mido el número de milímetros que da la induración. Si yo mido el eritema, voy a tener muchísimos falsos positivos y es un error frecuente. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, si mi paciente ya se expuso a una micobacteria tuberculosa, generó antígenos, perdón, linfocitos T que producen interferón gamma, que activan los macrófagos y todo eso, pero esos linfocitos ya quedan activados. Entonces, cuando yo lo vuelvo a exponer a los antígenos periféricamente, hay una migración rápida y por eso en 48 a 72 horas yo voy a tener una respuesta local inflamatoria. Por eso yo mido la induración, porque el eritema podría ser muy variable.
Entonces, básicamente es una prueba de hipersensibilidad, lo que es la prueba de tuberculina. La baciloscopia, básicamente se recomienda hacer 3 baciloscopias seriadas, por eso se llama BK seriado, y cuando se hacen las 3, la sensibilidad es aproximadamente un 70%. Si yo hago solo una baciloscopia, la sensibilidad puede ser de un 20-30% cuando mucho. Cuando hago 2, la sensibilidad puede subir a un 50-60%, y cuando hago una tercera, la sensibilidad de las 3 BK en total puede alcanzar a ser hasta un 70%. Hay un número, digamos, creo que se requieren más de 20 bacilos ácido alcohol resistentes por campo para poder diagnosticar que es un BK positivo, pero si yo tengo pocos bacilos podría sospecharlo, aunque podrían ser micobacterias atípicas de baja replicación o colonizantes. Entonces esa es la dificultad, porque se pueden ver igualito en una baciloscopia. Cuando yo hago una cuarta baciloscopia, la sensibilidad me aumenta un 72%, cuando hago una quinta un 73%, entonces no es costo efectivo yo hacer más de 3 baciloscopias. ¿Listo? ¿Cómo se deben tomar estas muestras para el diagnóstico? Estas diapositivas pues las robé porque son muy buenas. La primera muestra son al contacto con el paciente, es decir, mi paciente llegó, yo sospecho que tiene tuberculosis, le hago BK y lo ideal es que yo le hiciera una prueba molecular, que es el expert. La prueba molecular inicial que se recomienda en guías es el expert MTB-RIF. Ahorita les voy a hablar cuáles hay otras y cuáles otras hay y cuáles son la diferencia. Pero este expert MTB-RIF básicamente solo lo aprueban para ciertos casos, sobre todo aquellos en los cuales son pacientes de alto riesgo de tuberculosis. Entonces, en pacientes normales, digamos adultos jóvenes, que solo tengan esto, puede ser difícil que lo aprueben. En los pacientes que incluyen factores de riesgo y en pacientes que, digamos, los grupos de interés que llama la nueva guía, que son pacientes con VIH y todo esto, la aprobación, pacientes provenientes a comunidades indígenas, esto es no post. Para el resto sí podría hacerlo. Entonces esa es la dificultad que se tiene actualmente con las guías, con los nuevos lineamientos, que no a todos se les puede mandar, aunque sería lo ideal. Entonces, si yo tengo la disponibilidad de hago esta prueba molecular a la primera muestra seriada y hago también la baciloscopia. Y la baciloscopia, si la primera sale positiva, pues las muestras 2 y 3, pues no voy a necesitar hacerle más BK y mirarlo, sino que más bien esas pruebas utilícelas para cultivo. Mientras que la primera muestra la utilizo para hacer el BK, me sale negativo, le hago prueba molecular al restante. La otra, la segunda muestra de baciloscopia, le hago la visualización pues al microscopio, la tinción de Sil-Nielsen, y esa segunda muestra la debo hacer a primera hora de la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da el mayor cúmulo de bacilos, entonces digamos que es donde yo podría tener un mejor rendimiento diagnóstico tanto en BK como en cultivo. Por eso es la que debo mandar a cultivar, ¿sí? Y la tercera muestra, igualmente, digamos que va a ser exactamente lo mismo. La segunda muestra la hago al entregar la tercera muestra la tomo a la segunda baciloscopia. Se recomiendan que sean en intervalos de 24 a 48 horas, ojalá teniendo un resultado del BK previo para yo saber qué hacer con la muestra. La tercera muestra es opcional, solo si las primeras 2 son negativas y una de las 2 ya me dio positiva, pues ¿para qué? O si yo requiero cultivar una segunda porque estoy sospechando sobre todo una resistencia, porque es un paciente que ya tiene antecedente de exposición o tuvo un contacto con un paciente que, digamos, tiene diagnóstico de TB-MDR, yo podría hacer una tercera muestra para hacer un segundo cultivo o para mandar a hacer, digamos, Whole Genome Sequence, que es otro método de diagnóstico que les voy a mencionar más adelante, y poder identificar la resistencia a distintos fármacos, que es crítico también en algunos pacientes. Los cultivos siempre son y por el momento serán el gold estándar. Cuando nosotros hablamos que la sensibilidad del expert es del 70-80%, es respecto al cultivo, teniendo en cuenta que el cultivo no me hace diagnóstico en el 100% de los casos. Eso es muy importante. Hay cultivos que son de medios sólidos y de medios líquidos. Ambos tienen sus pros y sus contras, que esta imagen lo resume muy bien. Los medios sólidos son, por ejemplo, el Lowellstein-Jensen, ¿sí? O Ogawa-Kudo, es otro medio sólido. Básicamente el medio de lectura es visual. Yo veo cómo crecen las bacterias de Mycobacterium tuberculosis, cómo crecen las colonias, perdón, ¿sí? Y el tiempo de lectura es más o menos de 28 días, entonces más o menos un mes. Y mientras yo mando la muestra, mientras me lo procesan, mientras llega el reporte y todo eso, pueden pasar hasta 2 y 3 meses, por eso el cultivo es tan demorado. La sensibilidad es del 85%, la tasa de contaminación es baja, de un 4%, porque estos medios son medios selectivos con otros antibióticos, y es barato y es fácil de hacer. Los medios líquidos son una alternativa.
se hacen por radiometría, es decir, son como una máquina que usted mete ahí la bacteria, pues mete el cultivo o la muestra, y lo que hace es medir los niveles de CO2 que se producen, y eso por medios radiométricos mide cuánto CO2. Entre mayor sea la producción de CO2, más probable es que sea Mycobacterium tuberculosis, y la lectura, el tiempo de lectura es un poco más corto, de entre 3 a 13 días. Cuando yo tengo crecimientos antes de estos rangos de tiempo, es decir, tengo, por ejemplo, un crecimiento visual en 15 días en un medio sólido, yo debo sospechar micobacterias no tuberculosas, ¿listo? O micobacterias atípicas. Y lo mismo pasa con el medio líquido, que son más o menos tiempos de detección, más o menos 13 a 15 días. 3 días es poco frecuente, pues que yo tenga diagnóstico en un medio líquido de micobacterium tuberculosis, es poco frecuente. Y lo que recomiendan las guías, básicamente, es que yo haga un cultivo en ambos medios. Puede ser muestra 2 en sólido y muestra 3 en líquido. Cuando yo hago ambas, la sensibilidad es de un 88 a un 90%, ¿sí? Rendimiento global de la prueba. Pero cuando hago solo el medio sólido, las sensibilidades oscilan entre 76 y un 85%, porque es muy variable y pues no tiene tan buen rendimiento. El problema de los medios líquidos es que se contamina más frecuente, no tiene tantas, digamos, no, me puede confundir más fácil con el diagnóstico de micobacterias no tuberculosas. Yo no puedo hacer un crecimiento o una morfología, no puedo ver la morfología de las micobacterias, entonces lo mismo, no puedo ver si son micobacterias tuberculosas o no, y son más caros, pues el equipo radiométrico es mucho más caro. Los cultivos de caldos líquidos requieren un periodo de incubación de más o menos 1 a 3 semanas, mientras que las de medios sólidos de 3 a 8, y los cultivos sólidos me permiten examinar morfología de colonias, detectar cultivos mixtos y cuantificar el crecimiento. Además, algunas micobacterias que son no tuberculosas solo crecen en medios sólidos. Los métodos de amplificación de nucleótidos, entonces, estos se hacen sobre la baciloscopia o sobre la muestra de esputo más bien, perdón. Hay algunas guías que recomiendan, haga solo método molecular si el BK es positivo, pero recordemos que para yo poder, el rango de detección de una baciloscopia es de 10.000 células creo que es por mililitro de esputo. Entonces, yo necesito que un paciente sea muy bacilífero para poder que me dé un BK positivo. Generalmente son pacientes con tuberculosis pues ya cantadas y con cavernas. Acuérdense que el potencial de transmisión, o sea, entre más bacilífero es un paciente, más BKs positivos me va a dar y más contagioso es. Pero la mayoría, la triste realidad es que los pacientes, digamos, la positividad del BK no es tan buena. Cuando el BK es negativo, la sensibilidad desciende a un 66% de este método que es el recomendado para iniciar, que es el GeneXpert MTB Rift. ¿Sí? Si el BK es positivo, la sensibilidad puede alcanzar hasta un 96 y un 85%. Entonces, es por esto que varía dependiendo. Entonces, ¿cuál es el rendimiento respecto al cultivo? Depende del tipo de tejido, el tipo de medio que yo vaya a hacer. Yo puedo cultivar, puedo hacerle baciloscopia y puedo hacerle pruebas moleculares a cualquier cosa que yo me imagine. El que me da un falso positivo con las micobacterias es la orina. Entonces yo a una orina no le hago un BK, pero le puedo hacer el resto. El rendimiento del experto en pleuras de un 50%, en orina de un 82%, vean que es bueno. En nódulos linfáticos es de un 83% y el hueso y líquido articular cuando es bien tomado es de un 97%, aunque la tuberculosis pues en este sentido no es tan frecuente. La especificidad es muy alta en todos, en pleura, orina, pericardio y peritoneo es más del 98%. Entonces, digamos que si me da pues positivo, pues yo no pienso que es otra vaina, sino que yo ya de una hago el diagnóstico y pues me dan un diagnóstico muy oportuno y muy rápido para yo direccionar. Entre las pruebas moleculares está este que es el Expert MTRIF, que ambos son pruebas de amplificación de nucleótidos, funcionan a base de PCR, pero tienen sus diferencias. Este que es el MTB-RIF tiene mejor sensibilidad en los líquidos estériles y no estériles, pero tiene una menor especificidad. Y este me detecta la rifampicina, resistencia a rifampicina. Me detecta sobre todo mutaciones en el RPO-B, creo que es que se llama, que son sitios o alteraciones que disminuyen la afinidad a la rifampicina. Entonces es por esto que se llama MTB-RIF, porque me detecta de una vez la resistencia a la rifampicina. Este que es otro, muy comercial, también muy común, es el Aniplex. El problema es que la sensibilidad es como del 40 en BKs negativos, como de un 60-70% en BKs positivos. Entonces, casi que es una cara y sellazo, la sensibilidad no es tan buena, pero este me permite identificar otras micobacterias del Mycobacterium tuberculosis de todo el complejo. Este Expert MTB-RIF no me permite, este solo me detecta Mycobacterium tuberculosis. Y lo bueno del Aniplex es que me detecta las mutaciones a otros antibióticos, como por ejemplo
la isoniazida, las quinolonas, la amicacina, la kanamicina, la capreomicina. Entonces es muy bueno para detección de resistencia, ¿sí? No tanto así el expert, porque el expert solo me dice si es resistencia a rifampicina. Entonces es importante, sobre todo para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis MDR. Lo importante acá es que cuando yo combino la baciloscopia con cualquier medio de amplificación de nucleótidos, yo puedo tomar decisiones rápidas y oportunas y está casi que indicado y es algo que nosotros debemos empezar a mandar. Acá en Manizales, las instituciones que tienen expert creo que son Santa Sofía y CES, CES y el laboratorio de Silvio Marín, que tiene contratos con algunas hospitales de acá locales. No recuerdo si Avidanti también tienen, porque ellos han hecho una compra importante de equipos. Me queda la duda, pero los que estoy seguro que tienen este equipo son CES y Laboratorio Silvio Marín. Entonces, es de buscar la utilidad de estas pruebas y empezarlas a indicar, porque muchas veces por miedo a que no las rechacen, digamos que no las mandamos y podríamos quedarnos sin diagnóstico, porque los medios, pues digamos, antiguos se podrían quedar obsoletos en algunos casos. Para los diagnósticos de TBC extrapulmonar, yo debo realizar conteos celulares, debo hacer citoquímicos, debo mirar y comparar con hallazgos radiográficos. Y acá están los lineamientos diagnósticos. Estos salieron como el preproof o la versión no oficial, que son estas las bonitas que están en PDF, que son del 2019. Salieron para revisión. Sin embargo, ya salen los lineamientos oficiales. Lo que pasa es que son un PDF escaneado todo feo y por eso yo les pongo la imagen de esta. Pero hay lineamientos nuevos, es importante que los conozcamos. Básicamente lo que resume esto es la primera paciente con diagnóstico de TB pulmonar en un adulto con sospecha. Yo realizo baciloscopia y una prueba de PCR. Si ambos me sale negativo, yo sospecho, debo hacer cultivos de las muestras. Si la primera muestra me sale negativa, yo hago cultivos de las muestras 2 y 3. Y si definitivamente alguna VAR me sale positivo, pues yo hago el diagnóstico ya de esto y espero el cultivo e inicio tratamiento, porque con una baciloscopia yo tengo criterio para iniciar tratamiento ya. Si definitivamente las pruebas moleculares me salen negativos y las baciloscopias me salen negativos, yo hago cultivo a primera hora de la mañana y hago hago la baciloscopia segunda y tercera muestra. Si de pronto en la primera muestra del disputo yo tengo un expert positivo sin resistencia a la rifampicina, ya es criterio también diagnóstico porque la especificidad es tan buena que yo puedo estar seguro que ese paciente tiene una TB pulmonar y es criterio de iniciar tratamiento. Y si la baciloscopia también es positiva, entonces sencillamente pues debo aislar ese paciente porque recuerden, los bacilíferos son los que debo aislar porque son los que me transmiten la enfermedad y a pesar de tener todo positivo y el diagnóstico, igual debo cultivar porque eso es lo que me va a permitir evitarme problemas a futuro. Si mi paciente no respondió al tratamiento de las primeras 2 semanas, pues con el cultivo, con esa micobacteria que hay ahí, cuando crezca positiva, es que yo voy a poder hacer otras pruebas moleculares, tipo una Aniplex, otro expert, o puedo hacer whole genome sequence, que es secuenciar todo el genoma para poder yo identificar si es que hay otros genes de resistencia. Si tanto el expert como el RIF salen positivos, tengo un alto riesgo de tuberculosis multiresistente, debo hacer métodos moleculares complementarios como Aniplex o como whole genome sequence. Esta es otra prueba diagnóstica que es el test de ADA, que es el test de adenosíndeaminasa. No es una prueba molecular de DNA, sino que mira qué tanta desaminación hay en un líquido que yo esté examinando. ¿Qué pasa? Un linfocito, cuando se activa, produce metabolitos. Uno de esos es la adenosina. Y la adenosina se queda dentro del citoplasma de los linfocitos. Entonces, digamos que el linfocito se empieza a intoxicar. Entonces, ellos tienen una enzima que se llama la adenosindeaminasa que desamina esa adenosina y la saca del citoplasma. Entonces, es como un método de desintoxicación de los linfocitos. Entonces, yo cuantifico cuánta enzima hay en un líquido, ¿sí? Se utilizan líquidos. ¿En qué líquidos? En líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, en líquido peritoneal y en líquido pericárdico. Ahora, un linfocito se puede activar por muchas cosas, por un linfoma, por otro tipo de neoplasia, porque tengo una infección que predomina una respuesta TH1. Entonces, los falsos positivos podrían ser importantes. Sin embargo, en un paciente con una alta sospecha, como por ejemplo paciente con un derrame pericárdico unilateral, con aumento de celularidad a expensas de linfocitos, con pérdida de peso, que tiene contacto con un paciente de tuberculosis, yo le hago un test de ADA que me da resultado en unas 6 horas, máximo un día,
y si los títulos de ADA están altos, yo puedo decir, es altamente sugestivo de TB y es criterio para iniciar, digamos, tratamiento. Lo mismo en TBC pericárdica, en TBC peritoneal, el punto de corte, por ejemplo, por encima de 40, se ha demostrado que tiene un alto índice de diagnóstico. Entonces, si mi paciente tiene una peritonitis que no sé por qué es, tiene dolor, irritación en 4 cuadrantes, digamos que en el examen directo, porque lo abrieron, porque los pacientes con peritonitis pues le hacen cirugía, y en la laparotomía exploratoria encuentran calcificación y yo le hago una ADA y me da positivo, pues blanco de gallina lo pone, eso es una tuberculosis. Entonces son métodos que me pueden ayudar a tomar decisiones más rápidas y a llenarme de motivos, porque cuando yo decido darle tratamiento a un paciente con tuberculosis, se me va de 6 a 9 meses de tratamiento. Entonces, por eso que yo requiero de pruebas que me den como un criterio de poder iniciar tranquilo un manejo, excepto en la tuberculosis meningia, porque en esta el beneficio es el tratamiento lo antes posible, y si yo persisto con sospecha, a pesar de tener todo negativo, yo puedo iniciar y ver si con mejoría clínica si le estoy dando el diagnóstico, porque es muy difícil de diagnosticar. La tuberculosis ganglionar, para el diagnóstico de TBC ganglionar, yo siempre voy a pedir biopsia, a esa biopsia le voy a pedir tinciones, sin Nielsen, una tinción de plata y una hematoxilina de eosina. Ustedes dirán, no, pero pues es que si yo estoy sospechando una TBC ganglionar, pues en el sin Nielsen hago el diagnóstico. No, ¿por qué? Porque si no me sale el sin Nielsen, yo debo pedir estas tinciones de entrada, porque puede que sea otra cosa. Si digamos, por ejemplo, puede que sea una bartonelosis, puede que sea un linfoma, puede que sea una actinomicosis como lo vimos, y si yo no le hago hematoxilina de eosina, los gránulos de azufre podrían no verse. Entonces, siempre pedir las tinciones, estas 3 tinciones estándar en lesiones pulmonares con diagnóstico diferencial del TBC, porque bien podría no serlo y salir método negativo. La PCR, sobre todo el expert, tiene una sensibilidad entre un 60-70%, cultivo de tejido tiene una sensibilidad también similar, 80-85%, no es tan buena como uno esperaría. Y en la histología, en el análisis completo, ya no solo con tinciones, sino el análisis completo, el hallazgo de granulomas de células gigantes multinucleadas con caseificación me podrían hacer el diagnóstico de tuberculosis ganglionar. No se inicia tratamiento de TBC ganglionar por lo general sin tener alguno de esos criterios, porque podría ser otra cosa y más bien se prefiere seguir buscando otras causas de adenopatías. Recordemos que siempre las características clínicas y el contacto con un paciente con tuberculosis diagnosticada es el que me va a dar la sospecha para yo mandar estas pruebas y saber cómo enfocar mi paciente. La TBC meningia, yo debo pedir una prueba de PCR, ¿sí? Voy a pedir el citoquímico, en el citoquímico voy a ver aumento de la celularidad a expensas de células mononucleadas. Debo hacer cultivo de ese líquido cefalorraquídeo, aunque el cultivo no es tan bueno y se demora mucho, y yo esperar 3 meses para que el cultivo me salga positivo en una TBC meningia es casi sentenciar a muerte al paciente, porque cuando progresa el pronóstico es pésimo. Entonces no esperar el cultivo, sino más bien tomar decisiones basados en la clínica y basados en las otras pruebas que salen más rápido. El citológico, debo hacer tinciones como tinción de Gram y tinta china, porque quién quita que sea una meningitis bacteriana o que sea un criptococo, como lo vemos ahorita, y en una tinta china también. También la voy a ver. También puedo hacer unas pruebas de aglutinación en látex para criptococos y el diagnóstico diferencial está muy bizarro, como lo vimos en el caso anterior. Y las imágenes diagnósticas son el principal hallazgo, sobre todo en pacientes pediátricos. Miren que la sensibilidad de estos hallazgos que yo les mencioné previamente, que son engrosamiento y todo esto, están presentes hasta en un 70% en algunas series de casos de pacientes con diagnóstico, una sensibilidad comparada con el cultivo, que como les repito, no es tan buena en un estudio retrospectivo y varios que encontré. Entonces la sensibilidad de las imágenes es muy buena, preferible resonancia magnética obviamente sobre tomografía, porque el rendimiento es mucho mejor. Para los esquemas de tratamiento, recordemos que nosotros utilizamos algunos mecanismos que tienen, algunos medicamentos que tienen cubrimiento tanto extracelular como intracelular y que me permiten penetrar a tejidos profundos como son, por ejemplo, la rifampicina y todo eso. Entonces, el tratamiento de la TBC clásico, yo no les voy a hablar de resistencia al diablo, pues porque ya se nos va el resto de la noche acá, pero básicamente el tratamiento de la tuberculosis puede ser con el tetraconjugado, que son rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida, que es el tratamiento estándar que conocemos pues de siempre todas las guías. Este es el tratamiento de la tuberculosis pulmonar activa. Estas son las dosis recomendadas de tratamiento. Ahorita vamos a entrar al aplicativo OCDose para ver cómo funciona, que es el aplicativo del profe John, que nos muestra
las dosis y nos ahorra este chicharrón que nos dice cuál es la dosis máxima, mirar cuál es el rango, qué dosis le voy a dar, cuántas tabletas. Entonces esto es un trabajo muy maluco, muy incompleto, que nos puede facilitar pues mucho el aplicativo. Ahorita les muestro cómo funciona, estos son los rangos de dosis, yo se los dejo ahí por si ustedes pues algún día tienen las dudas y quieren verificar, y estos son los esquemas usando dosis fijas combinadas, porque las tabletas en adultos vienen en esto, viene el tetraconjugado que es rifampicina, isoniazida, tambutol y piracinamida, R de rifampicina, H de isoniazida, E de tambutol y Z de piracinamida, que a veces no se saben ni qué es el RHZE y luego John los viola en las resinducciones de Ruralito, o bueno, los violaba. Vienen por esta dosis fija de 150, 75, 400 y 275, y por eso es que yo tengo que mirar, mirar cuántas tabletas le voy a dar para quedar en este rango de dosis y no pasarme a una dosis máxima. Entonces el aplicativo me ahorra este trabajo. El tratamiento de la TB pulmonar activa son 56 dosis del tetraconjugado, dependiendo del peso miro el número de tabletas, y cuando termino esas 56 dosis, que son 6 dosis por semana, esto es para niños mayores a 25 kilogramos, o sea, pacientes adultos y niños mayores de 25, son 56 dosis, 6 por semana, y luego voy a una fase de continuación de lunes a sábado de 112 dosis, ¿sí? De solo rifampicina y isoniazida, ¿sí? Es fundamental que completen el tratamiento. Yo debo tener vaciloscopias negativas al mes, porque yo debo ver los pacientes con tuberculosis cada mes. Eso dicen los lineamientos. Los debe ver personal de salud cada mes y ojalá un médico cada 2 a 3 meses. En algunos sitios de alta endemicidad como Chinchina se trata de ver por médico cada mes porque hay muchas fallas terapéuticas, porque también hay mucha resistencia. Entonces eso depende de qué tipo de pacientes tuberculosos manejen en su institución para hacerle seguimiento. Las dosis se formulan mensuales y son dosis supervisadas. Es decir, por ejemplo, en el Hospital San Marcos, lo que se hace es que se diagnostica al paciente, se le mandan las pruebas diagnósticas y el paciente tiene que ir de lunes a sábado al hospital a tomarse esta dosis porque es dosis supervisada. En algunos pacientes lejanos que les queda difícil la movilización, lo que se hace es que se entrega a los llamados promotores de salud, que ahorita creo que tienen otros nombres, y se trata se remiten los medicamentos a un centro cercano y el paciente solo tendría que ir de lunes a sábado a un sitio pues cercano de su vereda o algo así. Siempre buscando pues la adherencia. Es difícil, si ustedes hacen cuentas, estos son como 9 meses de tratamiento, estos son ciclos prolongados, entonces es difícil para los pacientes, pero uno debe garantizar, y siempre que un paciente suspenda el tratamiento se debe buscar a toda costa notificar a la EPS para que reanude el tratamiento, porque obviamente tratamientos incompletos van a generar reactivaciones, complicaciones y sobre todo resistencia. El tratamiento de la tuberculosis pulmonar en niños es similar. Esto es para niños menores de 25 kilogramos. Estos son los rangos de dosis. Y recordemos que en niños menores de 25 kilos yo no puedo dar esta tableta entera ni la puedo diluir para poder, digamos, dar la dosis, sino que en niños vienen las tabletas dispersables. Esto es fundamental porque, digamos, es común que algunos pacientes, digamos, pediátricos, miren que les parten las tabletas y dicen como, ay, es un tercio de la tableta, un tercio de la dosis, entonces parto la tableta en 3. Lo que dicen los estudios es que yo no puedo garantizar que en este pedacito de tabletas yo tenga un tercio exacto de cada uno de los fármacos. ¿Qué se hace? Esas dosis, esas tabletas vienen dispersables en agua. Esto es pagado por la OMS y Colombia lo tiene, entonces no hay excusa, simplemente hay que solicitarlo a las territoriales para poder que lo den. ¿Qué se hace? Eso se diluye en agua, ¿sí? Y eso sabe dulcecito, porque pues en los niños es muy duro darles una tableta pues que sabe muy maluco, un líquido que sepa muy maluco. Esto básicamente se diluye en una cantidad de líquido estándar y dependiendo del peso yo le doy los cc. Entonces las dosis vienen así. Si el niño pesa tanto, dele 3 cc de la solución. Si el niño viene tanto, pese 5 cc dele 5 cc de la solución. Entonces esto es fundamental. Esta es la propaganda de la OMS que sale. Es inaudito que en niños se les estén dando todavía estas dosis y es un error muy frecuente, pues, porque sobre todo por desconocimiento. El tratamiento es el de tuberculosis activa en niños menores de 25 kilos, la fase intensiva de 56 dosis, entonces viene el combinado, no es de los tetraconjugados, sino el triconjugado de RHZ de 75, 50, 150 y de tambutol de tabletas de 100, ambas dispersables, y dependiendo del peso es el número de tabletas que se deben diluir en un número pues de CCs indicados que están
la dilución que sea, ¿sí? Y la fase de continuación es con rifampicina y isoniazida 75-50 de lunes a sábado. Entonces es muy importante. En pacientes con VIH siempre se debe buscar que hayan pastas de rifampicina y isoniazida de 150 a 75, porque las normales, que hay unas que digamos que no vienen con esa dosis estándar, me pueden dar dosis subóptimas de los pacientes, sobre todo en la segunda fase. Entonces, porque hay esquemas que son acortados de una dosis interdiaria, entonces yo no puedo garantizar que haya una efectividad aceptable, ¿sí? Entonces yo debo garantizar 150-75 de lunes a sábado para disminuir el riesgo de recaídas, ¿sí? La duración del tratamiento será 56 dosis en fase intensiva y 112 dosis en fase de continuación para un total de 6 meses, siempre y cuando el paciente esté recibiendo tratamiento antirretroviral y se le haya iniciado todo el seguimiento apropiado. Si no puedo garantizar la TARP o el paciente ha tenido fallos terapéuticos y no está controlado con VIH, yo debo extender el tratamiento a 196 dosis en la fase de continuación, tanto en niños como en adultos. Y eso es muy importante para yo poder evitar las recaídas. En embarazo, el tratamiento es exactamente igual, con un seguimiento estricto por obstetricia, vigilar las reacciones adversas, y las mujeres que tomen isoniazida deben tomar también la piridoxina. Esto no es solo válido para embarazadas, sino que en embarazadas sí o sí no debe faltar. Pero yo debo mandar con estas tabletas también piridoxina, porque pueden hacer neuropatías crónicas, que es una reacción adversa a los fármacos antituberculosis. Algunas guías internacionales recomiendan adicionar 10 miligramos de vitamina K si la madre recibe tratamiento con rifampicina, porque creo que puede haber algo de anemia. Bueno, vamos para Mentimeter, ya estamos terminando la presentación. La siguiente pregunta: ¿cuáles de las siguientes entidades de tuberculosis requieren acompañar el tratamiento de corticoides? Entonces, meningia, TB pulmonar cavitaria, TB pleural, suprarrenal, espinal o pericárdica. Es decir, ¿en cuáles de estos síndromes clínicos de tuberculosis yo debo acompañar con corticoides el tratamiento anti-TBC? Entonces, voy a dar unos 15 segundos para votar. Por favor, entren. Se pueden seleccionar varias. Voy a dar 10 segundos más porque solo han votado 15 personas. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Mostremos. Entonces, 16 personas votaron la T de meningia, una persona en T pulmonar cavitaria y pleural, 7 en suprarrenales, 0 espinal y una pericárdica. ¿Cuáles son las 3? Las 3 que deben recibir sí o sí tratamiento anti-TBC: la meningia, la suprarrenal y la pericárdica. ¿Por qué? La meningia, porque se ha demostrado que disminuye los desenlaces adversos y mejora, digamos, el pronóstico neurológico en los pacientes. La pericárdica por lo mismo, pues no por pronóstico neurológico, sino que disminuye la inflamación y la pericarditis que produce tuberculosis, que es lo que me pauta el buen rendimiento, la buena efectividad del tratamiento, o si no se va a morir pues de una pericarditis el paciente. Y la suprarrenal, porque los pacientes con TB suprarrenal hacen una insuficiencia suprarrenal. Entonces yo tendría que suplir con corticoides la insuficiencia suprarrenal que padecen estos pacientes. En TB miliar, meningia y ósea, en estos casos deben ser tratados con un régimen de 4 fármacos por 2 meses, seguido de un régimen de 2 fármacos por 10 meses. Entonces, en los otros pacientes la duración era de 6 meses estándar, de 9 meses en pacientes con VIH, pero cuando es miliar, meningia u ósea, el tratamiento es de 12 meses, dado que estos pueden presentar recaídas mayores al 7%. En el tratamiento de la TB meningia, siempre incluir corticoides desde el inicio con una reducción gradual para un total de 6 a 8 semanas, y la dosificación es por kilo de peso por día. Es descrita para la tuberculosis, y esta es la dosis de corticosteroides, son más o menos 0 a 3 a 0,4 miligramos, y los debo titular de dexametasona, que es el que más se usa y el que más tiene rendimiento. La terapia antirretroviral, el inicio de la terapia antirretroviral en TB meningia depende del conteo. Si son conteos menores a 200, debo esperar de 2 a 4 semanas y voy a iniciar inmediatamente terapia antirretroviral por el riesgo de complicación que tienen estos pacientes de desarrollar alguna otra manifestación de tuberculosis, pues de enfermedad diseminada en pacientes VIH.
cuando son entre 200 y 500, yo puedo esperar 2 a 4 o hasta 8 semanas porque me da un poquito más de espera. Y en pacientes con TBC que tengan diagnóstico de novo y VIH, yo podría esperar hasta 8 semanas para evitar un síndrome de reconstitución inmunológica. Definitivamente los más críticos son esos, porque yo tengo que sopesar entre que me haga un síndrome de reconstitución inmune versus que me haga otra infección de fase SIDA. Esta es la duración de la segunda fase en pacientes con condiciones particulares. Estas son 280 dosis, que son 12 meses. Estas son 9 meses, que son 196 dosis. Y estas son 112 dosis en pacientes que el tratamiento dura hasta 6 meses. En pacientes con embarazo y diabetes, estas son silicotuberculosis, pacientes con neumoconiosis, asbestosis y todo eso, o insuficiencia renal crónica y TBG renal. Yo debo garantizar 196 dosis en segunda fase. Y estas, pues ya lo que les mencioné. En TB latente, y ya estoy acabando, se los prometo, en TB latente yo debo preguntarme quién o qué grupo de pacientes son los que se me benefician de yo diagnosticar una TB latente. Porque, por ejemplo, si yo le hago un diagnóstico, un screening de TB latente a un paciente adulto joven sin VIH, sin factores de riesgo, pues el 30% de la población mundial me va a dar positivo. Entonces no tiene ningún sentido yo ir a tratar o yo de siquiera diagnosticarlo. ¿A quiénes diagnostico yo? A pacientes de riesgo. ¿Quiénes son los que más tienen diagnóstico de esto? Estas son las guías ITSA de tuberculosis y ellos dicen que los pacientes que tienen mayor riesgo son aquellos pacientes que tienen menos de 5 años, que tienen infección por VIH, que tienen inmunosupresión, terapia inmunosupresora tipo anti-TNF, quimioterapia, todo eso, o pacientes que tienen silicosis y que tienen factores de riesgo y antecedentes de TB primaria previa. Estos tienen un alto riesgo, son los que más riesgo tienen, y hay otros de riesgo intermedio que son, digamos, a juicio, pero que son aquellos que tienen enfermedad renal crónica, diabetes, uso de drogas intravenosas, y hay uno que se ha sumado por acá, que es los pacientes con gastrectomía. Parece ser que el proceso de desnutrición que sufren estos pacientes, a pesar de todas las vitaminas y todo eso, es tan severo que podrían desarrollar una respuesta inmune inadecuada, sobre todo para tuberculosis. Entonces, estos son los grupos en los cuales la prueba de tuberculina son los parámetros, pero nosotros acá manejamos unos que ya les voy a mostrar a continuación. Este es otro método de diagnóstico, entonces estos son los puntos de corte por PPD, pero hay otros métodos que son el IGRA. IGRA traduce Interferon Gamma Release Assay, que es ensayo de liberación de interferón gamma. Hay varios tipos que son el QuantiFERON y el ELISpot. ¿En qué consiste? Entonces, yo les mencionaba previamente que la prueba de tuberculina consistía en inyectar antígeno en la piel y mirar en 2 a 3 días qué tanta respuesta inmune se desarrollaba en esa piel y lo mido en centímetros. ¿En qué consiste el IGRA? Yo cojo una muestra de sangre donde asumo que si mi paciente tiene tuberculosis va a tener linfocitos activos contra tuberculosis. Yo tomo esa muestra de sangre y definitivamente lo que miro es que lo meto, pues lo centrifugo, todo esto. Estos dos métodos varían en el tipo de centrifugación que hay, pero esto lo que hace es como una concentración y acá yo tengo, digamos, anticuerpos que me van a medir, que me van a cuantificar qué tanto interferón gamma. Entonces, yo lo que hago es que a los linfocitos que tenían esta suspensión lo expongo a un antígeno de tuberculosis. Entonces, pues si son específicos de tuberculosis, yo voy a tener una liberación de interferón gamma y tengo unos anticuerpos que me detectan ese interferón gamma. Entonces, por eso se llama ensayo de liberación de interferón gamma. Yo miro los linfocitos que saqué, qué tanto IN interferón gamma me están botando por ambos métodos. Es exactamente lo mismo, solo que varían los métodos de centrifugación. La sensibilidad de especificidad es similar, entonces miren, el QuantiFERON es de un 81-86% y el ELISpot de un 90-95%. La especificidad del QuantiFERON es mayor al 95% mientras que la prueba de tuberculina, la especificidad de la prueba de tuberculina es de un 97% aproximadamente en aquellas personas que no tienen BCG. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí en Colombia hay tantos pacientes vacunados con BCG, nosotros podríamos tener muchos falsos positivos de la prueba de tuberculina. Por eso se dice que el IGRA en pacientes en los que yo no sepa, me dan unas tuberculinas muy borderline, yo podría hacer alguno de estos métodos complementarios. Ahora, ¿cuál es la otra utilidad del IGRA? ¿Sí? De pacientes con diagnóstico de TB latente que tengan menos de 200 C4, porque en eso la tuberculina no es tan buena, pero al parecer el IGRA sí es muy bueno y tiene un excelente rendimiento. Estos son los nuevos lineamientos. En caso de no presentar síntomas de tuberculosis, un paciente de los grupos de riesgo, que son estos de acá, que son pacientes que viven con VIH, ¿sí?
niños menores de 5 años que conviven con personas con diagnóstico de tuberculosis, personas que vayan a comenzar tratamientos con biológicos, sobre todo anti-TNF, ¿sí? Personas con insuficiencia renal crónica y sometidos a diálisis, personas preparadas para recibir trasplantes de órganos hemáticos que eso entra dentro del grupo de inmunosuprimidos o personas con silicosis. Entonces, en estos pacientes, yo debo mirar si no tienen síntomas. En caso de no presentar síntomas y tener un nexo positivo, yo debo proceder a solicitar una prueba de tuberculina en esos pacientes y se considerará positiva en estos grupos priorizados cuando haya una induración de 5 milímetros o más. Entonces, el punto de corte que nosotros utilizamos es de 5 milímetros. Aquí hay algunas variaciones pues, de los puntos de corte, cuántos se consideran positivos, pero nosotros tomamos de punto de referencia 5 milímetros para todos estos grupos de riesgo, ¿sí? Puede ser necesario evaluar la presencia de infección tuberculosa latente en situaciones excepcionales porque, digamos, pacientes con desnutrición muy importante, que yo sospeche, que yo crea que podrían tener una TB latente, una pérdida de peso importante y todo eso. Entonces yo podría considerar hacer estas pruebas complementarias en personas con diabetes, consumo abusivo de alcohol, fumadores o con bajo peso, a no ser que otra cosa me lo diga. ¿Cuál es el riesgo relativo de yo desarrollar TB activa según la edad? Entonces, el riesgo en niños menores iguales a un año es de 50%, de 1 a 2 años de un 10 a un 25%, de 2 a 5 años de un 5%. Por eso el punto de corte de los 5 años. A partir de los 5 años, si mi paciente tiene TB latente, es decir, pacientes con hallazgos, calcificaciones en la radiografía de tórax o que tengan un contacto con un paciente positivo y que tengan pruebas de tuberculina superior a 5 milímetros, el riesgo por encima de los 5 años es del 2% y mayor al 10 años de 1 a 2% nomás. Entonces, estos son los grupos y por eso el punto de corte es niños menores de 5 años que conviven con personas con tuberculosis. Mire que en infantes menores de un año el riesgo es altísimo, entonces yo debo hacer un screening. Mamá con tuberculosis, screening y cerco epidemiológico a todos los niños porque podrían tener, digamos, una tuberculosis que se podría tratar como latente en vez de activa porque la potencialidad de desarrollo de TB activa es muy alta. ¿Cuál es el paso número 1? Descartar TB activa. Entonces, miren, mamá con TB positivo o abuelo que salió positivo para tuberculosis. Yo busco si hay alguien en casa con estos factores de riesgo. Así se hace el cerco, ¿sí? Y yo indago si estos pacientes del cerco tienen síntomas, si tienen todos fiebre, sudoración nocturna, pérdida o no ganancia de peso en niños, que esto es muy importante. En niños puede que no haya perdido, pero definitivamente hay un retraso pondoestatural cuando yo miro en las curvas. La disnea, fatiga y sobre todo la hemoptisis, que yo les dije, no es tan sensible, pero es muy específico. En caso de no presentar síntomas, a esos les pido la prueba de tuberculina, excepto en las personas con VIH, porque en personas con VIH, pues esto es muy controversial. En los pasados lineamientos decía que no, pero en los actuales al parecer sí. Entonces, digamos que acá dice que sería mejor el IGRA, bueno, otras pruebas, pero eso depende pues de los métodos diagnósticos. Digamos acá en Manizales, no, yo no tengo cómo hacer IGRA, las muestras se tienen que remitir a Bogotá y a Medellín. Entonces, si la PPD en esos grupos es positiva, yo hago una radiografía y si no hay lesiones sugestivas de enfermedad tuberculosa activa, es decir, yo no veo consolidaciones, no veo adenopatías grandes porque yo puedo tener un complejo de GON, pero eso no es tuberculosis activa. Yo puedo tratar para TB latente, ¿sí? Un complejo de GON podría ser un hallazgo de TB latente. Ante la sospecha de un falso negativo, yo puedo repetir la prueba en 3 semanas de una PPD para evaluar el booster de esa prueba de tuberculina y la sensibilidad mejora como un 10 a 15% cuando yo hago una segunda prueba. Con eso puedo estar tranquilo. Si ese segundo resultado es positivo, pues es diagnóstico de TB latente. Si el segundo es negativo, considero que la persona no ha estado expuesta. Los niños menores de 5 años que han tenido contacto con personas afectadas, debo hacer la prueba de tuberculina y si el nuevo resultado es negativo, descarto TB latente y debo, digamos, reevaluar, sobre todo en un mes, si persisto con la sospecha. En los pacientes con infección con VIH, el tamizaje clínico de rutina incluye evaluación de fiebre, de tos, pérdida de peso. En todos los pacientes con VIH yo debería buscar TB latente después de descartar TB activa. ¿Por qué? El riesgo de que un paciente con VIH me desarrolle TB activa es de un 10% acumulado por año. Es decir, el 100% de los pacientes con TB latente y VIH me van a desarrollar tuberculosis en un lapso de 10 años. Entonces, la probabilidad es altísima. La razón de esto es que la variación antigénica del VIH me genera un sistema inmune activo
persistentemente, y eso también me predomina la probabilidad de reactivación de tuberculosis, y los pacientes con tuberculosis manejan cargas virales más altas de VIH. Entonces es un complique, es como una coinfección que se ayudan entre ellas, y es muy difícil, digamos, de llevar un tratamiento eficaz, porque además el tratamiento de TB pulmonar activa tiene muchas reacciones adversas cuando se conjuga con el tratamiento de VIH. Si presenta uno o más síntomas, un paciente con VIH, pues yo no debo buscar TB latente, sino que lo que debo buscar es TB pulmonar activa. Entonces este es el abordaje de tuberculosis latente en personas que viven con VIH en Colombia. Entonces, para los otros yo hago esto que dije acá, sí, yo busco las síntomas y no, miro la PPD, pero en pacientes que viven con VIH, entonces yo debo evaluar el tipo de contacto. Entonces, si es un contacto estrecho, mayor o igual a 6 horas por día, con un caso confirmado de tuberculosis, yo debo iniciar, y está asintomático y la radiografía de tórax, entonces yo hago el estudio de tuberculina y si me da positivo, inicio el tratamiento de infección tuberculosa latente. Ellos dicen que incluso sin prueba de tuberculina yo podría iniciar tratamiento, porque es que la probabilidad de que tenga TB latente es altísima, siempre después de descartar síntomas. ¿Con qué? Con una anamnesis y una radiografía de tórax. En pacientes con VIH sin contacto cercano con personas con diagnóstico de tuberculosis, si está asintomático, yo miro si tiene una tuberculina superior a 5, una PPD superior a 5, inicio tratamiento anti-TBC. Si tengo personas con VIH sin contacto, está asintomático, la PPD está negativa, pues no trato para infección latente y repito la tuberculina anualmente. Entonces esto se incluye dentro del control que yo le debo hacer al paciente con VIH, y en personas con VIH sin contacto y que están asintomáticos, si el criterio es negativo, pero yo repito por alta sospecha, porque tiene algún hallazgo clínico, tengo alguna sospecha, yo repito a las 3 semanas, y de las 3 semanas es mayor a 5 milímetros, yo puedo iniciar tratamiento. ¿En quiénes podría yo repetir la PPD? Pues eso ya es como a juicio clínico. Entonces este es el algoritmo que me facilitó pues Santiago Loaiza, que me colaboró con esto. Yo miro los grupos prioritarios para la identificación, yo realizo un tamizaje clínico, y si tiene uno más síntomas, yo siempre lo que debo hacer es pues allá buscar, buscar una tuberculosis pulmonar, no una TB latente, sino TB pulmonar activa, o otros diagnósticos alternos. Si está asintomático, hago PPD, si es positiva, hago radiografía, si la radiografía sale alterada, pues hombre, hago screening de tuberculosis pulmonar activa con todos los estudios, cultivo, osciloscopia, paciente con VIH incluye grupo de riesgo para yo poder hacer pruebas moleculares de inmediato, y si la PPD es negativa menor a 5, repito, puedo considerar repetirla en 3 semanas. Si es positiva, pues esa me superpone esto, y si me da la radiografía normal, yo puedo iniciar tratamiento para TB latente. Si es negativa, debo continuar con los controles anuales en personas con VIH. En niños, que es diferente, en niños menores de 5 años que están en contacto estrecho, yo debo realizar un tamizaje clínico, ¿sí? Todos con o sin síntomas, con expectoración mayor o igual a 15 días, fiebre mayor o igual a 8 días, pérdida de peso, pérdida o no ganancia de peso. Yo miro si tiene síntomas. Esto es exactamente lo mismo. Realizo entrada, PPD y radiografía de tórax, PDA y lateral, ¿sí? Si la PPD es positiva y la radiografía normal, inicio tratamiento para TB latente. Si la PPD es negativa y la radiografía sale sin alteración, entonces yo pregunto si tiene inmunosupresión. Si sí tengo una inmunosupresión, a pesar de eso, puedo tratar por 6 a 9 meses. El tratamiento en niños depende de la mejoría, puede ser de 6 a 9 meses. Esto yo lo indagué pues con la doctora Natalia González, ella me dice que eso es a ojo, que por ejemplo en niños inmunosuprimidos, ella sí o sí siempre los lleva a 9 meses. No hay unos lineamientos que diga cuándo doy 6 o cuándo doy 9 meses de tratamiento. Si no existe inmunosupresión, trato la infección latente por 3 meses y repito la PPD. Si la PPD me da mayor a 5 y es asintomático, debo continuar hasta completar 6 meses, pero si en 3 meses la PPD me da negativa, yo puedo suspender el tratamiento de TB latente. Esto es complejo, este tratamiento de TB pulmonar, de TB latente es algo nuevo, pero yo creo que es algo que debemos empezar a estudiar. Yo les voy a dejar la exposición con los algoritmos, y hay un PDF pues con los algoritmos, cuando le pongamos el loguito se los vamos a compartir. En niños, uno podría no guiarse por PPD, sino llevar directamente a 6 a 9 meses, sobre todo si hay inmunosupresión. ¿Listo? Si no hay inmunosupresión, casi siempre es raro que se suspenda el tratamiento a los 3 meses, casi todos se terminan llevando a 6, porque es que los lineamientos son claros, pero los estudios no son consistentes. Por el contrario, en adultos, yo siempre busco completar el ciclo y no me guío por PPD.
Perdón, que eso se enloqueció. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto tiempo trato yo a los pacientes con TB latente? Pues fácil, vean. Hay unos artículos que hablan de esquemas acortados, que hablan rifampicina por 9 meses o isoniazida, 4 meses de rifampicina, perdón, o 9 meses de isoniazida para el tratamiento de TB latente en adultos, porque en adultos el tratamiento es por 9 meses. Entonces, miren, dosis de medicamentos para el tratamiento de TB latente. Esto es isoniazida en monoterapia, que es la más común, de 6 a 9 meses, lo más común es que sean 6 no más. Siempre las dosis son lo mismo, de lunes a sábado, acá están las dosis máximas, pero hay unos esquemas combinados con rifapentina más isoniazida, que son 3 meses basado básicamente en esos estudios y en otros que han salido en Lancet. La efectividad en pacientes adultos ha sido muy buena. Los esquemas acortados de rifapentina con isoniazida de 3 meses son muy buenos porque es que es muy difícil convencer a un paciente que está asintomático de que se tome un tratamiento por 6 o 9 meses. En niños a veces se logra, pero en adultos casi no. Entonces el ministerio ya hizo la compra de rifapentina. Creo que no sé si ya llegaron o estaban pendientes por llegar. Creo que ya hay algunos infectólogos de adultos que utilizan estos esquemas acortados. Al parecer en infectología pediátrica todavía los esquemas acortados no se han implementado. Por eso en ellos se lleva siempre a 3, 6 o 9 meses de isoniazida dependiendo de PPD, o si no se guían por PPD, 6 o 9 meses de isoniazida solita en monoterapia. Siempre evaluar la respuesta. Yo puedo mirar si en algún momento me realiza síntomas, y yo creo que esto de TB latente es fundamental que lo empecemos a conocer, porque definitivamente es algo que se nos está escapando, y el riesgo acumulado por año, como les mencionaba, es muy alto en pacientes con VIH, y en niños sí que es frecuente que hayan reactivaciones de TB y puede llevarlos incluso a la muerte, pudiéndolo haber evitado con un tratamiento profiláctico. Siempre principios del tratamiento en tuberculosis en general, no solo para TB latente, verificar la ganancia de peso de los pacientes y ajustar la dosis del medicamento, porque cuando cambian de peso es muy común que uno quede dando, antes era una tableta, ahora son 2, y realizar estricta vigilancia de las reacciones adversas de manera diaria y mirar, sobre todo, hacer paraclínicos mensuales de nutrición, de radiografías de tórax. Hay que hacer vaciloscopias cada 2 a 3 meses para mirar que los pacientes se vuelvan bacilíferos negativos, y si no es un fallo terapéutico. Debo hacer consulta con psicología y debo hacer control de transaminasas y todo el perfil hepático, porque estos medicamentos de tuberculosis son muy hepatotóxicos. En el año 2018, las guías de tuberculosis, hubo muchos casos de personal de salud contagiados con con tuberculosis pulmonar activa. Entonces, uno de los grupos de riesgo que se incluyeron en estos grupos de TB latente son personal de salud. Entonces, básicamente en personal de salud, estas tablas para que la miren, ellos evalúan el riesgo dependiendo del número de camas que maneje la institución y el número de pacientes con tuberculosis habitual. Entonces, miran de acuerdo a estas tablas y con qué tanto contacto el personal de salud o la persona, el médico, la enfermera, etcétera, ha tenido contacto, y clasifican en mediano, bajo y alto riesgo, ¿sí? En las personas de bajo riesgo no se hace PPD, en las personas de mediano riesgo hago PPD al ingreso, y si el resultado es negativo, repito anualmente, y en personas de alto riesgo hago PPD al ingreso, y si el resultado es negativo, repito anualmente, y busco síntomas presentivos de tuberculosis, como los que ya mencionamos previamente. Entonces, lo que se hace es que en trabajadores de la salud se recomienda realizar una PPD al ingreso, sobre todo cuando hay mediano o alto riesgo. En bajo riesgo no es necesario, y si esta prueba inicial es negativa, la repito en 3 semanas. Esto es para evaluar el efecto booster. Con esta información se deberá tener una línea de base para identificar la exposición ocupacional, y se considera criterio de viraje tuberculínico a trabajadores que tengan una PPD negativa y que a las primeras 12 semanas a 2 años, porque yo debo seguir haciendo PPDs periódicas, haya una positividad, un aumento de la tuberculina mayor a esto. Eso es todo la exposición. Muchísimas gracias pues por la atención. Les voy a mostrar el aplicativo de Logdose. Un minuto. Miren, cuando ustedes ingresan a la página www.ocdose.com, para los que no la conocen, ya tiene pues ETB, zoonosis, acá hay malaria, leishmania, pero nosotros nos metemos en micobacteria, está lepra, está tuberculosis. Yo ingreso el peso de un paciente estándar que son 60 kilos, y yo miro, acá está, grupos sin comorbilidades y gestantes, diabéticos con TB miliar, con VIH mayor a 200 contar, pacientes con TB latente, por ejemplo. Entonces, miren, el esquema es de las esquemas de 252 de isoniazida. Por acá puedo ver, digamos, en
TB meningia o TB ósea, que la fase son 280 dosis, bueno, todo acá, y les va a decir, por ejemplo, cuántos comprimidos son, por ejemplo, son 4 comprimidos por día por 6 veces por semana. Entonces, es muy chévere porque este aplicativo les va a decir cómo dar este tratamiento. Yo creo que eso es todo. Fue una charla muy extensa. Entonces, muchas gracias por la atención. Yo quedo atento si tienen alguna inquietud. No, Monito, muchas gracias por la conferencia. Creo que de todas las conferencias de TV en las que yo he estado, esta es de las más completas. Es un tema muy largo, muy extenso. Hay que revisar muchas cosas para poder dar una conferencia como la que usted alcanza a hacer en este momento. Muchas gracias, Monito. Yo no sé si de pronto el profe Castaño, que lo vi por ahí conectado, o el profe John, quieran hacer alguna intervención, quieran comentar algo, alguna corrección, también se les recibe. Traté de meterles un poquito de diagnóstico diferencial, algunos casos para hacerlo más interactivo, y el ganador fue Cruz, que tuvo 3.360 puntos, seguido de Santi Lolo, seguido de Alejandra Aristizar y seguido del Gordo. Entonces un aplauso para Cruz, que ganó el día de hoy.